Fanfic. Naruto / la leyenda de Korra, nombre. Paragon de Korra. Creador. Deus Swiftblade. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del creador, y no se olviden que si les gustan el vídeo pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el vídeo, y claro, pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo. Y sin más nada que decir, empecemos. Capítulo 45. Verdad y ruinas. Ubicación. Ciudad República. El mundo de Asami estaba patas arriba, literalmente. Podía sentir sus brazos tensándose mientras la sostenían desde la azotea. Empeoró por el hecho de que sus piernas no apuntaban hacia arriba. Estaban doblados sobre su cuerpo y eso la hacía más pesada. Trató de concentrarse en su respiración, pero era difícil cuando todo parecía estar mal. No creo que pueda seguir haciendo esto, gimió. Ni siquiera hemos comenzado todavía, dijo Tano a su lado en la misma posición. Estaban vestidos con la misma ropa de entrenamiento y estaban sudando en cantidades iguales. Estaban mirando hacia el borde del techo, pero hicieron todo lo posible para no mirar de esa manera. Si lo hicieran, comenzarían a pensar en lo que había debajo de ellos y eso no sería para su concentración. Se me van los brazos. Agárralo. Quiero caer. Nunca había soñado tan bien antes. No te atrevas. Se atrevió a girar la cabeza para mirarlo. ¿Cómo eres capaz de hacer esto? Tengo tanto dolor como tú, Asami. Simplemente me niego a darles el placer de vernos caer. ¿Te das cuenta de que podemos oírte, verdad? Preguntó Yoe detrás de ellos. Todo lo que tenían que hacer era escuchar su voz y sabían que estaba muy divertida. En este punto, Shifu, respondió Tano, no me importa. Solo alégrate de no estar haciendo este ejercicio en una playa cuando sube la marea. Hacer esto en una azotea tampoco es un paseo por el parque, ¿sabes? Hizo un sonido de gemido que también podría haber pasado por tomar aire. Te quejas, pero me lo agradecerás más tarde. Ella hizo un sonido de risa. Ah, ser un aprendiz. Me trae recuerdos, ¿no es así, Naruto? Hubo un largo y pausado silencio. Cierto, olvidé con quién estaba hablando. Gracias, respondió Naruto. ¿De verdad van a hablar y dejarnos así? Asami se preguntó a sí misma. Podía sentir todo el peso de sus piernas sobre su cuerpo. Era un peso que ella realmente no quería sentir. Su mente comenzó a rogarle que se dejara caer, para aliviar la presión. Se obligó a no pensar en ello. Fue realmente difícil hacer eso. Está bien, dijo su sensei, extiende las piernas. Podría haber sollozado de alivio ante esas palabras. Pero cuando levantó las piernas y las mantuvo apuntando en el aire, esperó la siguiente orden, pero parecía una eternidad. Podía sentir que sus piernas comenzaban a tambalearse. No te concentres en eso, se dijo a sí misma. Si hiciera eso, perdería el equilibrio. Tenía que concentrarse en algo. Su respiración. Podía concentrarse en eso, así que eso fue lo que hizo. Dentro y fuera. Dentro y fuera. En un. Parte tus piernas, ordenó Naruto. Ella hizo eso y sus piernas instantáneamente comenzaron a preguntarse qué demonios estaba haciendo. Trató de concentrarse en el formulario, de verlo completo. Pero su equilibrio ya se estaba perdiendo y antes de que pudiera detenerlo, sus piernas colgaban sobre el borde del techo. Puede que le doliera la espalda, pero estaba más preocupada por el hecho de que sus pies no sentían nada más que aire. Se deslizó hacia atrás lejos del borde y cayó de bruces contra el suelo. Aprovechó el momento para respirar con regularidad. No le importaba nada más en ese momento. Ella solo quería que todo dejara de doler tanto. Un segundo después, vio a Tano por el rabillo del ojo. ¿Tú tampoco pudiste sostenerlo? Ella le preguntó. ¿Por qué si no estoy aquí? Preguntó de vuelta, sin poner su habitual sarcasmo. Escucharon pasos acercándose y cuando miraron hacia arriba vieron a sus maestros mirándolos. Bueno, supongo que estabas equivocado, Naruto, dijo Yoe. No pudieron hacerlo tan temprano en el entrenamiento. Parece que sí, estuvo de acuerdo Naruto. No sonaba tan decepcionado por el hecho. Miró a los dos. ¿Vas a quedarte ahí tirado todo el día? Sería bueno, le dijo Tano. Yoe se arrodilló junto a su estudiante y lo golpeó suavemente en la cabeza. Tano, puedes salirte con la tuya conmigo, no con él. Asami se incorporó lentamente y miró a su maestra.
Naruto-sensei, ¿qué estábamos haciendo exactamente aquí? Simplemente le había parecido una tortura y sabía que él nunca la torturaba sin una razón. Estábamos viendo si estabas listo para pelear como un maestro aire. Claramente, no lo estabas. Suspiró con algo parecido a la irritación o la aceptación. Supongo que eso significa que tendremos que trabajar más en el equilibrio y la flexibilidad. No se centró en eso sino en la primera parte. Sensei, no hay formas de pelear como un maestro aire. ¿Estás seguro de eso? Le preguntó con una mirada de complicidad. Tanto ella como Tano se miraron antes de abrir la boca. Hacía tiempo que habían aceptado el hecho de que si abrían la boca antes de saberlo todo, iban a sonar como idiotas. Eso era algo que trataban de evitar en todo momento, especialmente cuando estaban siendo entrenados por sus shifus. Hay una forma ofensiva de aire control, ¿no es así? Ella finalmente le preguntó. Él asintió. No duró tanto, solo un par de generaciones de Avatar. Luego, los nómadas aire declararon que estaba mal y rápidamente desterraron todas sus enseñanzas. Algunos radicales incluso intentaron quemarlos, pero afortunadamente había algunas copias en la biblioteca de Wan Shiton. No hizo la pregunta que tenía en mente, incluso cuando estaba ardiendo. Ella había oído sobre lo que su sensei había estado planeando hacerle al espíritu del búho de Hinora. Pero nadie fue lo suficientemente valiente como para preguntarle si él había hecho eso. Todo lo que sabía era que él desapareció por una noche cuando había bajado al Polo Sur. Ella mantuvo su enfoque en el tema del que se estaba hablando en este momento. ¿Qué se suponía que era, de todos modos? Es básicamente un baile que disfraza los movimientos ofensivos. Avatar Lord lo usó para ayudar a liberarse de su esclavitud, pero había sido desarrollado por su predecesor Ernomad, que también era un esclavo. Miró a Yue. Tal vez deberíamos darles una demostración. Ella sonrió. ¿Crees que puedes mantener el ritmo, viejo? Él levantó una ceja hacia ella. La última vez que me hiciste esa pregunta, te dejé en el polvo sin apenas sudar. Yo era un niño pan que no sabía nada. ¿Quieres decir que no eres uno ahora? Ja, ja, dijo breve y secamente, muy divertido. Comenzaron a alejarse de sus aprendices. A medida que se movían, su ritmo se volvió más fluido, barriendo más de lo que normalmente se suponía. Parecía que estaban a punto de empezar a bailar. Asami observó con gran atención, ansiosa por ver qué era lo que querían que hiciera. Pero Tano dijo, antes de que se metan en todo eso, ¿puedo preguntarles algo? Ambos detuvieron sus movimientos y lo miraron. ¿Qué es? Joe le preguntó, claramente exasperado con su tiempo. ¿Por qué estamos aprendiendo esto? Asami pensó que era una pregunta extraña y todo lo que necesitó fue mirar a su Shifu para ver que él tenía la misma opinión. Naruto miró a Yue. ¿No le has estado enseñando lo que significa ser un paragón? Preguntó. Yue pareció bastante ofendido por la pregunta. Abrió la boca pero Tano habló antes que ella. Sí, ella me ha estado enseñando de qué se trata un paragón, le dijo Alfire Paragón. Es solo, ¿por qué nos molestamos? Tenemos un buen avatar en nuestras manos y no creo que se vuelva malvado. ¿Crees que sí? Vamos, es Korra. Quiero decir, sí, cometió un error cuando se trataba de una LAC, pero está dispuesta a reconocer el hecho. ¿Eso no dice algo sobre su carácter? No es su carácter lo que me preocupa. Son sus acciones. Las suyas y las del avatar que viene después de ella, proclamó. Vio la sorpresa en los rostros de los aprendices. No habían considerado esa posibilidad. Sí, hay una buena posibilidad de que veas morir a Korra y nacer el próximo avatar. Sea quien sea, será diferente de Korra, al igual que Korra era diferente de Aang. ¿Entiendes? Yo no, dijo Asami. Ella pensó que él estaba siendo paranoico, quizás demasiado. Por otra parte, pensó que Tano tenía razón. Korra era una buena persona. Estaba dispuesta a reconocer sus errores. Naruto la miró y luego a Tano. Sus ojos buscaban algo en ellos, pero ella no sabía qué era. Cuando terminó, no les dijo nada. En cambio, miró a Yue. ¿Bien? Le preguntó a ella. Ella tenía la misma mirada en su rostro pero también estaba preocupada. ¿No es temprano? Tal vez, admitió. Pero las circunstancias y los acontecimientos han cambiado las cosas. Tano compartió una mirada confundida con Asami antes de mirar a los adultos. Oigan, ¿de qué están hablando? No le prestaron atención. No creo que sea una buena idea, le dijo Yue a Naruto. Podría cambiar sus perspectivas.
Ese es el punto, respondió. Abrió la boca y luego la cerró. Miró a sus aprendices y a él otra vez. Tal vez deberíamos tener esta conversación en privado. Él también los miró y asintió. Buena idea. Tano, Asami, peleen entre sí durante 2 horas. Una vez que terminen, pueden continuar el día. Ambos dieron media vuelta y comenzaron a caminar hacia la puerta. ¿Qué van a estar haciendo? Tano les preguntó, poniéndose de pie. Teniendo una charla privada, respondió mientras cerraba la puerta. Ambos miraron hacia la puerta y luego el uno al otro. ¿Crees que hablaba en serio? Le preguntó a Asami. Ella asintió. Cuando Sensei te dice que entrenes, entrena. Dicho esto, se dio la vuelta y le lanzó una patada alta a la cara. Se sorprendió y cayó al suelo con un zumbido en los oídos. Oye, ¿qué tal una advertencia de antemano? Preguntó. ¿Por qué habría de hacer eso? Preguntó de vuelta. No es que el enemigo vaya a hacer lo mismo. No sabía quién sería el enemigo, pero estaba segura de que no recibiría ninguna advertencia previa. Haces un buen punto, reconoció mientras se sentaba y le pateaba las piernas. Ella tomó la pierna con facilidad y lo mantuvo allí. Usó su propio peso contra el de ella para tirar con fuerza y arrastrarla al suelo también. Mientras ella caía, él se puso de pie y se abalanzó para golpearla. Ella rodó fuera del camino, rebotando en una postura de aire control. Tomó una postura de agua control y se movió para golpear con puños gemelos. Ella se apartó del camino, pero él la siguió con un derechazo punzante. ¿Cuánta ayuda sería esa forma que Naruto-sensei estaba tratando de enseñarme en este momento? Se preguntó a sí misma mientras se defendía del golpe, solo para recibir uno en su costado. Pero a pesar de que se preguntaba, también estaba sonriendo. Ella disfrutaba peleando. Ubicación. Isla Templo Aire. Korra no estaba teniendo un buen día. Las vides espirituales no se estaban quitando. De hecho, se estaban extendiendo más rápido de lo que ella podía soportar. Se habían extendido desde un complejo de apartamentos hasta una calle entera. No solo eso, sino que estaba discutiendo con el presidente sobre las vides. Fue suficiente para darle un dolor de cabeza que simplemente no la dejaba. Por eso esperaba con ansias la cena. Finalmente tendría la oportunidad de relajarse un poco. Entonces, ¿cómo te fue hoy, Korra? Pema le preguntó tan pronto como la oración terminó y todos estaban alcanzando la comida. Se congeló cuando alcanzó un melocotón Luna. Fue algo momentáneo y rápidamente se descongeló. Estuvo a la par del curso, le dijo a la mujer al otro lado de la mesa. Bolín estaba sentado a su izquierda y la miró confundido. ¿Estamos hablando del curso antiguo o del curso nuevo? Le preguntó a ella. Ella le dio una mirada que decía Eso hizo reír a Tano y frunció el ceño al ex maestro Agua a su derecha. Tenzin miró para decirles algo cuando notó que Bumi fruncía el ceño. Hubo múltiples variaciones de su hermano frunciendo el ceño, desde cuando estaba cómico hasta triste. Pero esta vez, su ceño fruncido era más melancólico. Eso fue suficiente para que él se preocupara. ¿Ocurre algo, Bumi? Preguntó. Bumi levantó los ojos y lo miró. No es nada. No puede ser nada, no cuando te ves así. Miró a su hermano. ¿Qué quieres decir con eso? Estás meditabundo, Bumi, dijo Kia junto a él. Cuando meditas, hablas en serio. Él no respondió de inmediato, eligiendo picotear su comida. Duró alrededor de medio minuto. ¿Alguno de ustedes ha notado que no hemos tenido ningún tipo de contacto con GNG últimamente? Preguntó. Los aprendices se animaron cuando escucharon el nombre de Leark Paragon, pero él estaba más concentrado en sus hermanos. Tenzin lo pensó por un momento. Era cierto que no había visto a GNG en algún momento, pero eso era normal. A menudo estaba en Basilse, vigilando a la reina de la tierra. No, no he sabido nada de él, dijo finalmente. Pero eso es normal para GNG, ¿no? Sí, está haciendo control de multitudes con la reina de la tierra, agregó Kia. Toma mucho tiempo. Pero se perdió nuestro juego telefónico mensual de Paisho, protestó Bumi. Él nunca hace eso. Los jóvenes de la mesa, incluidos los hijos de Tenzin pero excluyendo a Rohan, lo miraron sorprendidos. ¿Juegas Paisho, tío Bumi? Hinora le preguntó. Él la miró y preguntó. ¿No es obvio? No lo es, dijo con un movimiento de cabeza. Kia se rió entre dientes. Confía en mí, Hinora. Bumi puede jugar Paisho.
Hiro le presentó el juego una vez y el resto de nosotros lo hemos lamentado desde entonces. Korra todavía estaba sorprendida por el hecho de que Bumi podía jugar Paisho. No parecía el tipo de persona para interpretar. Y lo que Kia acaba de agregarle un grado completamente nuevo. Entonces, ¿él es bueno en Paisho? Ella preguntó. Déjame decirte de esta manera, Korra. Cualquiera que conozca a Bumi también siempre se negará a jugar Paisho con él, respondió ella, señalando con el pulgar a su hermano. De hecho, el único que sigue jugando con él es GNG. Ese es el punto. Bumi exclamó. Él nunca se pierde en nuestros juegos. Algo debe estar pasando. Tal vez solo está sobrecargado de trabajo, ofreció Hinora. Parecía que quería rechazar la sugerencia, pero su madre saltó antes de que pudiera decir algo. Puede que no esté equivocada, Bumi. Lo que hace GNG requiere su atención a tiempo completo. Sí, dijo Kia asintiendo. ¿Recuerdas la última vez que lo convencieron de tomarse unas vacaciones? Terminó convirtiéndose en un desastre tal que los 4 Paragons, Top y Papá tuvieron que ir allí para limpiarlo. Frunció el ceño a su hermana. Soy muy consciente de lo que sucedió allí. Cuando Shifu regresó, se lamentaba por haber dejado atrás a Nila. Ella le había dejado el Shirsu y le dijo que lo mantuviera alerta. En las 3 semanas que ella se había ido, la única vez que pudo dormir tranquilo fue nunca. Los hijos de Tenzin no eran los únicos que parecían confundidos e intrigados por lo que estaban hablando. ¿Qué sucedió? Hinora le preguntó a su padre. ¿Y por qué fue un paragón cuando tú eras un aprendiz? Asami le preguntó a Bumi. Todos los adultos se miraron unos a otros. Tuvieron una conversación silenciosa que sucedió en el espacio de 5 segundos. Cuando terminaron, Tenzin los miró. Eres demasiado joven para saberlo, les dijo. Ikki y Meelo aceptaron sus palabras con objeciones. Eran niños, después de todo. Si su padre dijo que eran demasiado jóvenes para saberlo, probablemente tenía razón. Pero Hinora estuvo del lado de Korra y los adolescentes cuando se sintió lo suficientemente mayor para saber lo que había sucedido. Oye, dijo Bolin en protesta antes de que ella pudiera decir algo. Creo que somos lo suficientemente mayores para saberlo. Hizo un gesto a los otros adolescentes. Hinora estaba un poco dolida por no haber sido incluida. No delante de los niños, dijo su padre un poco severo. El maestro Tierra no protestó más. Bumi asintió de acuerdo con su hermano. Luego miró a Tano. Y para responder a tu pregunta, comenzó, GNG se había convertido recientemente en el parangón del Reino Tierra cuando ocurrió el desastre. Dado que Suki fue el primero de la última generación en tomar un aprendiz, fue el primero en graduarse. Espera, dijo Korra, frunciendo el ceño mientras repasaba sus recuerdos. Si GNG realmente no puede abandonar el Reino Tierra, ¿por qué estuvo en Ciudad República durante el torneo? Técnicamente, no se suponía que él estuviera allí, le dijo. Pero estaba de viaje en un pueblo cercano a la frontera. Cuando escuchó que el torneo se estaba llevando a cabo, decidió venir y mirar. Entonces, ¿por qué no regresó de inmediato? Él le dio una mirada que le preguntó si estaba hablando en serio. Desapareció lo suficientemente rápido y él le dijo. Su hermana estaba en problemas. GNG nunca abandonó a la familia cuando necesitaban ayuda. Bueno, excepto, Kia comenzó a decir, solo para cerrar la boca cuando los otros adultos la miraron. Por extraño que parezca, parecía avergonzada. La puerta del comedor se abrió y Naruto y Yoe entraron. Oye, ¿de qué estamos hablando aquí? Naruto les preguntó a todos. Las últimas vacaciones de GNG, le dijo Bumi. Korra lo miró expectante pero no dijo nada más. Era como si lo que Kia estaba a punto de decir no fuera a ser discutido. Ah, sí, eso, dijo con una pequeña irritación mientras se sentaba a la mesa. Colocó su espada a su lado y alcanzó el plato más cercano, poniendo comida en él con un paso rápido. Eso fue un desastre que incluso hizo que el temperamento de Aang se deshilachara al final. No creo que GNG haya dejado de disculparse con su madre por sacarla de su retiro de esa manera. ¿Qué sucedió? Hinora le preguntó. Si hubiera una persona de la que estuviera segura se lo diría. Tenía que ser él. Pero su madre frunció el ceño y dijo, Hinora. Bruscamente. Rohan gimió en sus brazos y su atención volvió a él. Naruto la miró por un momento y luego a Tenzin. ¿Qué les has dicho? Eran demasiado jóvenes para saberlo, respondió. El anciano asintió y volvió a su comida.
Sin embargo, diré esto, dijo antes de comer un poco de arroz. Para cuando terminamos con el desorden, volvimos a Basinse y tuvimos una pequeña charla con la reina de la tierra. Oh, no, dijo Bumi con resignación. Tenía una mala idea de cómo era esa charla. Sin embargo, la cuestión era que probablemente habría estado de acuerdo con eso en ese momento. Oh, sí, dijo Naruto. Y es por esa charla que la reina de la tierra ahora teme a 2 personas en todo el mundo. ¿Solo 2? Preguntó Tano con el ceño fruncido. Para él, faltaban algunas matemáticas allí. ¿Por qué no 5? Todos pensamos que debido a los 2 en cuestión sería más fácil entender el punto. Desafortunadamente para nosotros, uno de ellos está muerto y el otro ahora está firmemente retirado. ¿No eres el segundo? Korra le preguntó. Ella habría pensado que lo era. Pero eso podría haber sido su propia historia hablando. No, yo era más de la opinión de que deberíamos simplemente matarla y coronar a la siguiente. Él dijo. Tenzin frunció el ceño. Había escuchado una historia diferente de su padre. Avatar Aang se había sorprendido cuando la noticia de lo que le sucedió a la reina de la tierra. ¿Cómo te las arreglaste para pasar esto de Aang? Preguntó. Lo planeamos cuando estaba dormido y esperamos para hacerlo hasta que se fue de Basinse, respondió Naruto. La fácil admisión de la violencia hizo que Hinora recordara la conversación que tuvo con el Fire Paragon por teléfono durante la convergencia armónica. Lo había dicho con más ira y fuego entonces, pero la amenaza de todo eso la hizo temblar entonces. Ahora, no podía pensar en otra cosa. La pregunta que quería hacer colgaba en su boca. Antes de que supiera lo que estaba haciendo, se liberó e hizo que su boca dijera, «Señor Naruto, ¿puedo preguntarte algo?» Miró a sus padres, preguntándose si no querrían que dijera nada. Pero luego se preguntó por qué tenía que esperar a que le dieran permiso. Esta era su pregunta. Ella fue capaz de preguntarlo. ¿Realmente hiciste lo que dijiste que ibas a ir a Washington? Sacudió la cabeza. No, no lo defenestraba. Ella respiró aliviada cuando él tomó un sorbo de su bebida. No le gustaba cuando las cosas estaban dañadas, ni siquiera los espíritus. Le rompí las alas y lo eché de la biblioteca. La forma casual en que dijo esas palabras, como si fuera algo que se descartaría de inmediato, fue algo que la dejó helada. Miró a su familia y vio que estaban tan conmocionados como ella. El único que no miró fue el tío Bumi y ella no sabía si eso era malo o no. ¿Tú, le hiciste eso a Washington? Le preguntó su padre. Sí, respondió sin vergüenza. ¿Cómo pudiste hacer tal cosa? Le preguntó la tía Kia. Lo pensó, pero había algo en sus movimientos que hizo que Hinora pensara que estaba actuando. Fue todo muy simple, en realidad, dijo finalmente. Me acerqué detrás de él, lo agarré por la garganta, lo llevé a una de las salidas, le rompí las alas y lo eché de la biblioteca. Eso no debería haberlo detenido, protestó Tenzin. Washington es un espíritu. Deberían poder curar sus heridas al instante. Cierto, ese sería el caso, admitió. Luego se agachó y levantó su espada. Eso es, si no hubiera usado esto para romper las alas. ¿Podemos seguir adelante con esto? Joe preguntó con desdén. El búho pretencioso está fuera de la biblioteca y no va a volver. Pregunta, dijo Bolin, levantando la mano. Llamó la atención tanto de los paragones como de sus aprendices. ¿Qué estás haciendo, Bolin? Asami le preguntó. Parecía desconcertado. Tratando de llamar su atención, le dijo. Baja la mano, imbécil, dijo Tano. No estamos en clase y no estás tratando de llamar la atención de la maestra. Oh. Cierto, dijo cuando se dio cuenta de ello. Bajó la mano y se avergonzó. Lo siento. Naruto seguía mirando al maestro Tierra. ¿Tenías una pregunta, Bolin? Le preguntó al chico. Sí, lo hago. ¿Qué sucede cuando las alas de Washington se curan y puede regresar a la biblioteca? No sabía cuánto tiempo le tomaría a la lechuza sanar, pero pensó que iba a suceder. El anciano se limitó a encogerse de hombros. Si ese búho no ha descubierto el punto que le di para entonces, simplemente le romperé las alas y lo echaré de nuevo. Estaba bastante seguro de que no era el único que sintió un escalofrío recorrer su espalda ante esas palabras. Pero había algo más que sabía que no sabía y quería arreglarlo de inmediato. ¿Qué punto? Una mueca apareció en el rostro de Naruto. Que no te quedes quieto y no hagas nada cuando alguien mata a tu amigo frente a tus ojos.
Zei era lo más cercano que Wan Shiton tenía a un amigo y no hizo nada cuando un Alag lo atacó. Su puño se apretó mientras hablaba y parecía que estaba a punto de golpear la mesa. Hinora sabía de lo que estaba hablando. Ella había estado allí. Señor Naruto, ¿el profesor está bien? Preguntó. Realmente esperaba que el profesor Zei estuviera bien. Ella no era una niña. Ella sabía que la muerte sucedió. Pero ella no quería que le pasara a ese hombre. Él está bien, dijo. Oh, bien, dijo ella de vuelta. Oye, acabo de decir que tenemos que superar esto, dijo Yue. Había un ceño irritado en su rostro mientras miraba a todos. Tano ignoró su mirada y optó por concentrarse en comer. ¿Podemos hacer eso ya? Está bien, le dijo Bumi, ¿de qué quieres hablar? Miró a Naruto antes de decir, Naruto y yo tuvimos una pequeña charla hoy. Y decidimos que nos vamos de viaje de entrenamiento. Korra se quedó completamente inmóvil ante esas palabras. Observó a los tres Paragons con total atención, esperando escuchar lo que dirían a continuación. Bumi parecía sombrío y serio. Cuando dices viaje de entrenamiento, ¿estás? Yue asintió. Sí, lo soy. Espíritus, ¿no es temprano? Lo es, pero Tano hizo la pregunta fundamental. Oh. Bueno, eso es todo entonces. Volvió su atención a su comida. Tano y Asami miraban a sus maestros con gran atención. Esto había sido de lo que estaban hablando antes. Esto era algo que les estaría pasando a ellos. Tano se atrevió a preguntar. ¿Cuánto tiempo vamos a estar en este viaje de entrenamiento? Yue lo miró. ¿Empacas una bolsa de viaje? Le preguntó, mirándolo expectante. ¿Una bolsa de viaje? Él repitió. Su rostro se convirtió en un ceño fruncido mientras intentaba la nueva frase en su lengua. Sonaba como algo que iba a ser usado mientras estaba en movimiento. Pero la expresión de su rostro decía que esperaba que él ya lo supiera y que se fuera. Sí, una bolsa de viaje. ¿No qué es eso? Frunció el ceño como si acabara de perder el gran premio en una competencia. Hizo reír a Naruto. ¿Olvidaste enseñarle el principio de la bolsa de viaje, no? Le preguntó ella. Ella frunció aún más el ceño ante esa pregunta. Casi parecía que estaba tratando de recordar un recuerdo. Podría haber jurado que le había enseñado eso antes de salir para el entrenamiento de supervivencia. No lo hiciste, le dijo Tano acaloradamente. Acabas de decir que íbamos a salir a la naturaleza para entrenar. Lo siguiente que sé es que estoy tratando de encontrar refugio en una ventisca 15 millas fuera del límite de la ciudad. Asami se estremeció ante esas palabras. Había pasado por algo de ese entrenamiento y le gustaría mucho no recordarlo más. Casi había llorado de alivio cuando Yue los trajo de vuelta a la ciudad, donde estaban la comida, el calor y sus amigos. Una bolsa de viaje, Tano, comenzó a explicar Naruto, es algo que siempre has empacado en caso de que necesites viajar mucho o vivir de la tierra durante largos periodos de tiempo. Fue algo que se le ocurrió a Sokka. Después de revisar todas las aventuras que tuvo con Aang cuando eran niños, llegó a la conclusión de que habían tenido mucha suerte de haber sobrevivido como tales, dejando el Polo Sur como lo habían hecho. ¿Así que se le ocurrió una bolsa de viaje? Tano le preguntó. Eso lo hizo. Inicialmente, lo llamó el paquete de viaje rápido o QTP. Pero después de que Todd lo llamó el bolso de viaje, el nombre se quedó y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Asami comenzó a revisar mentalmente una lista de cosas que probablemente serían necesarias para un viaje tan largo. Pero incluso mientras lo revisaba, también sabía que tendría que verificar lo que sabía su sensei. ¿Qué necesitamos traer? Ella le preguntó. Ropa, artículos de tocador, bote de agua, refrigerios de viaje y alguna forma de entretenimiento, recitó. Asintió a cada uno de los artículos, pero frunció el ceño a los dos últimos. ¿Aperitivos de viaje y alguna forma de entretenimiento? Él asintió. Nunca sabes cuándo sientes la necesidad de un refrigerio y siempre es bueno tener algo para entretenerte al final del día. Personalmente, prefiero los libros. Yue resopló con fingida burla. A diferencia de una conversación real entre personas, le dijo a la cara. Él la miró con una mirada que era a partes iguales de molestia y diversión. Solo porque trato de mantener mi respuesta en palabras cortas, no significa que disfrute de una conversación. Amenazaste con tirar a GNG por un precipicio la última vez que fuiste a un viaje de entrenamiento.
Acabábamos de terminar una larga caminata, estaba de mal genio, malhumorado y solo quería relajarme y leer mi libro. Me disculpé con él después. Tanto Tano como Asami compartieron una mirada y un pensamiento. Nota personal, no molestes a Naruto durante este viaje. Eso era algo que podían hacer fácilmente ya que lo veían cuando estaba enojado. Eso no era algo que quisieran ponerse ellos mismos. Naruto y Yoe tuvieron su pequeño enfrentamiento verbal para mirarlos a los dos. Entonces, ¿alguna pregunta? Les preguntó el Váter Paragón. Vamos a tener que empacar esta bolsa de viaje, Shifu, le recordó Tano. Lo sé. Es por eso que después de la cena, ambos irán a casa a empacar. ¿Nos vamos pronto? Preguntó Asami. Probablemente era una pregunta estúpida, pero alguien tendría que hacerla. Ella asintió y dijo. En la mañana, al amanecer. Eso es temprano, dijo Iki. ¿Cómo? ¿Realmente, realmente, 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 temprano? A pesar de que estaba diciendo lo obvio, parecía realmente curiosa sobre por qué se iban tan temprano en la mañana. Asami y Tano solo respiraron aliviados. El mismo comentario había estado en sus lenguas, pero lo habían reprimido antes de que pudiera haberlos metido en problemas. Sabemos. ¿Por qué tienes que irte tan temprano? Deberías estar durmiendo hasta que salga el sol. Sí deberías. Meelo estuvo de acuerdo vocalmente. Los dos Paragons no parecieron influenciados por su sugerencia. En realidad parecían divertidos. Vamos al amanecer porque vamos al amanecer, Iki. Es la mejor manera de irnos, le dijo Yue. Eso y es la mejor manera de evitar una repentina estampida de afecto queriendo mujeres, agregó Naruto casi distraídamente. Todos volvieron la cabeza hacia él. Podía ver las miradas de confusión, sorpresa e incredulidad escritas claramente en todos sus rostros. Incluso Bumi y Yue tenían la misma cara. La vista de tantos rostros sorprendidos lo hizo reír. Fue demasiado. ¿Qué? Bumi le preguntó. ¿Qué tiene de divertido? Sus caras, explicó en medio de su risa. Estaba haciendo todo lo posible para evitar que se convirtiera en una risa abierta. Yue y Bumi compartieron una mirada. Estaba claro que no entendieron la broma y fue un poco irritante. Naruto no había sido así desde que se convirtieron en paragones completos, siempre mencionando algo que hizo con sus maestros o riéndose de algo que encontraba gracioso, pero ellos no. ¿Qué sucedió? Yue le preguntó. Algo que me pasó a mí, Sokka, Zuko-yan, explicó, larga historia, no preguntes ahora. Miró a los aprendices, su risa desapareciendo en una sombría seriedad. Regresen a la isla antes del amanecer con una bolsa de viaje, les dijo antes. Asami asintió con la cabeza en reconocimiento. Sí, Naruto-sensei, le dijo sin dudarlo. Volvieron su atención a la comida, listos para seguir comiendo. Korra habló, iré contigo. Podría haber sido una sorpresa escuchar tal cosa salir de sus labios. Pero Naruto apenas la miró cuando dijo, no. Ella no daría marcha atrás en esto. Su rostro adquirió la terquedad de un maestro tierra y dijo, iré contigo. Esta vez él le arqueó una ceja. Si crees que tratar de usar la autoridad de un avatar hará que vengas con nosotros, recuerda lo que pasó la última vez que hiciste eso, le dijo secamente. Este es un viaje para Paragons, y tú no eres un Paragón. Así que, de nuevo, mi respuesta es no. Ella sabía que sus palabras eran ciertas. Ella causó todo el problema de la tribu del sur porque había usado la autoridad del avatar para salirse con la suya. Había pensado que había aprendido de eso y trató de no volver a hacerlo. Habló de nuevo, sin autoridad. Tengo que ir contigo. Oh, ¿tienes que hacerlo? Él repitió. Dime, ¿por qué tienes que ir con nosotros? Recordó lo que le habían dicho que dijera. Shifu está rompiendo el protocolo. En realidad, fue un poco divertido ver lo rápido que la expresión de Naruto cambió de seguridad en sí mismo a confusión sorprendida y a total molestia. Mierda, él, se quejó para sí mismo. Joy compartió una mirada con Bumi mientras su mayor se quejaba a sí mismo. No todos los días escuchaban de su guía espiritual, a falta de una palabra mejor. Solo pareció separarse de algunos consejos o asegurarse de que se mantuvieran en el camino correcto. Pero cada vez que aparecía, lo escuchaban. Naruto, no podemos ir contra él, dijo Yue. Levantó la vista de sus gruñidos. Todavía estaba molesto, pero parecía que también estaba aceptando los hechos. Yo sé eso. Miró a Korra. Empaca una bolsa de viaje después de esto. Saldremos al amanecer.
Está bien, lo tengo, le dijo. Se sintió satisfecha de poder superarlo. No era algo que no pensara que sería fácil. Lo mejor era saborear y apreciar cada uno que pudiera conseguir. Volvió a la comida y la cena continuó. A medida que avanzaba, su mente seguía recordando lo que el espíritu había dicho y lo que los paragones habían mencionado. ¿Qué tipo de pregunta les hizo Tano? ¿Qué tenía eso que ver con el lugar al que iban? Casi estuvo tentada de preguntarle a Tano o a Asami. Pero cuando miró en su dirección, estaban haciendo un esfuerzo por concentrarse en su comida y nada más. ¿Significaba eso que no se conocían a sí mismos o estaban esperando para poder encontrar las respuestas? Las preguntas comenzaron a acumularse en la cabeza de Korra, queriendo ser respondidas. Se obligó a no concentrarse en ellos, a pensar en el ahora y no en el futuro. Serán contestadas, se recordó a sí misma. Vas a tener que ser paciente. No le gustaba ser paciente, pero iba a tener que serlo ahora. Cuando llegó el amanecer, los 5 subieron al bote que había usado Naruto. Asami vio que era un modelo más antiguo, probablemente uno de los pocos que salieron por primera vez con un mortero adjunto. Lo curioso fue que el mortero parecía ser lo único que se había actualizado y modificado en consecuencia. El resto de la nave parecía que estaba a unos 3 pasos de desmoronarse. Por supuesto, ninguno de ellos dijo una palabra sobre eso a Naruto. Les gustaba tener la cabeza donde estaban. Entonces, lo único que preguntaron cuánto tiempo les llevaría el viaje en bote. Naruto había respondido. Alrededor de 1 hora. 4 horas más tarde y todavía navegaban por el mar. Los jóvenes terminaron sentados en la popa del barco. Tano y Asami estaban descansando sus espaldas contra el casco mientras Korra se sentaba en el borde y observaba el rastro que dejaba el bote a su paso. Habían estado así durante la última hora. Asami trató de leer la guía de mantenimiento que trajo consigo, era un libro que la tranquilizaba, pero tenía tantas preguntas en mente que era difícil leer una sola página. Finalmente, dejó el libro y miró a Tano. ¿Qué crees que va a pasar? Ella le preguntó. Había estado jugando con la trompeta que trajo consigo. Pero él también debe haber estado tan absorto en sus pensamientos que lo dejó. No lo sé, dijo. Honestamente, creo que esto es solo una forma de castigo porque hice una pregunta estúpida. Pero no era una pregunta estúpida, era fundamental. Yo lo dijo claro como el agua. Él le dirigió una mirada que le preguntó si realmente sabía de lo que hablaba. Tendrás que perdonarme si tomo lo que dice Misifu con un grano de sal. Ella dice que voy a estar entrenando y lo tomaré en el sentido de que voy a pasar por una tortura. Se estremeció cuando el cuenco y el bloque volvieron a él. Aún así, dijo ella, ignorando su estremecimiento. ¿Tiene que lidiar con la pregunta de alguna manera? ¿Qué pregunta? Preguntó Korra, mirándolos a ambos. Se quedaron en silencio y se miraron. Habían olvidado un poco que ella había estado allí en primer lugar. De repente, la popa del barco se sintió bastante incómoda. Realmente no podían hablar sobre la pregunta porque ella estaba justo allí. Asami sintió que sería bastante grosero y arruinaría la confianza que Korra tenía en ambos. Nada, finalmente le dijo al avatar. No parecía que la creyera. Asami, ¿cuál era la pregunta? Se dio la vuelta para quedar sentada con las piernas sobre la cubierta. Vamos, puedes confiar en mí. La pregunta era sobre ti. ¿Entonces? ¿Dudaste de mi habilidad o algo así? Tano trató de concentrarse en su trompeta pero descubrió que no podía. Entonces, en cambio, lo bajó de nuevo y le dijo al avatar. Le había preguntado a Yoe cuál era el punto de que te estuviéramos vigilando cuando sabíamos que eras uno de los buenos. Korra lo miró con una expresión que era igual de sorpresa y aprecio. Hubo momentos en que se olvidó de que él era alguien más, alguien nuevo. Esta fue una de esas veces. Pero fue más que eso. El hecho de que él la llamara uno de los buenos avatares la puso nerviosa. Ciertamente no se sentía como uno de los buenos avatares, especialmente después de lo que pasó con la convergencia armónica y las enredaderas espirituales que plagaban la ciudad. Gracias, Tano, le dijo. No pienses en eso, le dijo, volviendo a su trompeta. Esa fue la pregunta que nos trajo aquí, dijo Asami a Korra. Pasos que sonaron fuertes sobre el océano se acercaron a ellos. Korra miró hacia arriba y vio a Yoe acercándose a ellos. Corrección, dijo mientras se detenía frente a ellos, esa fue la pregunta que los llevó a su destino. Se pusieron de pie rápidamente. ¿Estaban allí? Preguntó el avatar. Está a la vista, sí.
Deberíamos estar desembarcando en unos 20 minutos más o menos. Prepárate. Se dio la vuelta y se fue sin decirle una palabra más. Cuando Asami escuchó las palabras ir a tierra, asumió que eso significaba que navegarían hacia algún tipo de muelle o incluso tomarían un bote de remos hasta la orilla mientras el barco estaba anclado en las aguas poco profundas. Resultó que era la segunda opción y solo la mitad de eso, si era honesta. La idea de su sensei de desembarcar era anclar el barco en las aguas poco profundas y decirles a todos que saltaran por la borda y comenzaran su camino hacia la orilla. Antes de que Asami o Tano pudieran quejarse o discutir la idea, Joe ya se había acercado y comenzado a vadear las olas para llegar a la orilla. No es gran cosa, les dijo Korra a los dos. Ella podría simplemente doblar el agua para que pudieran llegar a la playa sin ninguna dificultad. Oh, eso me recuerda, dijo Naruto distraídamente, sentándose a horcajadas sobre el costado del bote. Volvió a mirarlos y le dijo a Korra. Aquí no se permiten controles de ningún tipo. Eso la sorprendió y se notó en cómo gritó. ¿Qué? ¿Me escuchas? No puedo ver, en absoluto. Él asintió. Eso es lo que dije. ¿Por qué? Morirás si lo haces. Vamos. Saltó por encima de la barandilla y se metió en el agua. Korra se quedó allí, tratando de entender lo que le había dicho. Asami y Tano la dejaron allí para que siguiera al anciano. Finalmente, Korra se recuperó. Entonces ella no podía doblarse en absoluto. Eso estuvo bien. Ella podría ser capaz de mantener esa actitud. Se aferró hasta que aterrizó en el agua y una ola trató de arrastrarla hacia abajo y mantenerla allí. Luchó por mantenerse firme, instintivamente estirando la mano para doblar el agua a su voluntad. Sin doblar. Naruto la llamó. Ella giró la cabeza en su dirección y se quedó boquiabierta al ver cómo ella estaba parado en la playa como si nada. Vamos. Ella gritó de vuelta. No te doblegues o morirás. Ella gruñó una maldición en su dirección, pero aún así se abrió paso a través del agua. Nunca se dio cuenta de lo difícil que era hacer precisamente eso, especialmente con una bolsa en su mochila. Ella siempre había dado por sentada su agua control. La única vez que antes se había sentido tan impotente fue cuando Amon la golpeó. Ver a Asami y Tano pasar por lo mismo que ella hizo que su respeto por ellos creciera más. Finalmente llegaron a la playa a un ritmo casi de carrera, liberándose de las olas y del tirón que ejercía sobre sus piernas. Cuando sintieron arena seca bajo sus pies, prácticamente colapsaron en ese mismo momento. Entonces, ¿se divirtieron? Joe les preguntó con una voz agradable. Todo lo que recibió fue un gemido colectivo. Váyanse ahora. Tenemos que hacer algunas caminatas. ¿Senderismo? Asami repitió, levantando la cabeza para ver si estaba bromeando. Una mirada al váter Paragon y supo que no lo era. Sí, de excursión, así que vuélvanse a poner de pie, les ordenó antes de darse la vuelta junto a Naruto. Los dos comenzaron a alejarse, dejándolos atrás. Si tienes hambre, come algunos bocadillos mientras caminas. Los tres se pusieron de pie y fueron tras ellos, trocando para alcanzarlos. Cuando estuvieron detrás de los paragones, redujeron su paso a un paso firme. No pensaron que tenían hambre, hasta que el estómago de Asami gruñó lo suficientemente fuerte como para que todos lo escucharan mientras se abrían paso a través de un bosque. Cuando los Paragons la miraron, estaba avergonzada. Lo siento, se disculpó. ¿Por qué te estás disculpando? Naruto le preguntó. Para eso están los bocadillos. Come. Ella asintió y comenzó a alcanzar la bolsa de viaje. Dos sonidos idénticos estallaron a su alrededor, dejándola congelada en su lugar. Esa no fui yo, dijo en protesta. Joe le sonrió. Lo sabemos. Provino de ellos. Miró a Korra y Tano con una mirada de complicidad. Si tienes hambre, come. No te juzgaremos. Al menos no en voz alta, murmuró Tano. ¿Qué fue eso, Tano? Nada, Shifu, le dijo un poco más fuerte. Bien. Sigue moviéndote. Los adultos empezaron a caminar de nuevo, subiendo por el sendero. El avatar y los aprendices corrieron tras ellos, haciendo todo lo posible por caminar y comer al mismo tiempo. Al principio fue un poco difícil, ya que no era algo a lo que estuvieran acostumbrados. La mayoría de las veces, dejaban caer un trozo de comida cuando su mano alcanzaba mientras el otro pie pisaba, causando un pequeño tirón. Pero después de media hora, pudieron calcular el ritmo y mantener la comida en sus manos. No se lo coman todo, les dijo Naruto a modo de advertencia.
De lo contrario, terminarás con hambre más tarde. Estaban saciados en ese momento, por lo que pudieron guardar los bocadillos. La caminata continuó a través del bosque, subiendo por una pendiente que no notaron a menos que la buscaran. Tano miró hacia abajo y vio que el camino que estaban siguiendo había sido pisado por muchos pies. No sabía si era de varias personas al mismo tiempo o de más de un tiempo. Pero había algo más que notó. Era algo que no le gustaba. Algo anda mal aquí, gritó. Joe y Naruto no redujeron su ritmo ni un solo paso. ¿Qué te hace decir eso? Joe le preguntó, usando el tono que siempre usaba cuando intentaba sacarle la respuesta en lugar de dársela directamente. No escucho ningún animal. Asami miró en su dirección. ¿Qué quieres decir? Ella le preguntó. Espera, yo también lo escucho, dijo Korra. A diferencia de ellos, ella no era una chica de ciudad desde el principio. Había vivido en la naturaleza, así que sabía cómo sonaba un poco. No sonaba así. Ella los miró a los dos con una mirada confundida que rápidamente se estaba volviendo molesta. ¿Alguno de ustedes podría decirme de qué están hablando? Ella finalmente exigió. Tano desvió su atención de su audición y la miró. Escucha, Asami. Dime lo que escuchas. Ella le dirigió una mirada que mostraba su incredulidad, pero él permaneció decidido. Así que volvió la oreja hacia el bosque y trató de escuchar. Todo lo que escuchó el sonido del viento soplando a través de los árboles. Aparte de eso, no había nada más. No escucho nada. Exactamente, dijo con un movimiento de cabeza. No escuchas nada. Eso no debería ser posible. No tenía ningún sentido para ella. Si algo estaba en silencio, entonces algo estaba en silencio. No debería importar si venía de... Entonces, ¿cuál es el punto? Él gimió irritado. Chica de ciudad, le dijo. Korra se apresuró a defenderla. Tú también antes de que yo llegara a ti, Tano, le dijo. Miró a Asami. Asami, la naturaleza nunca está en silencio. Deberías estar escuchando algo, incluso los insectos. Pero no lo estamos. Asami no creía que lo que estaba diciendo fuera cierto, pero cuanto más pensaba en ello, más plausible parecía en realidad. Incluso cuando iba al parque en Ciudad República cuando estaba más tranquilo, siempre podía escuchar algo de la naturaleza. Aquí. Ella no escuchó nada como eso. Fue espeluznante. No, eso sería decirlo demasiado suavemente. Este silencio era horrible. No está mal, ustedes dos, les dijo Naruto sin girar la cabeza. Pero también te has perdido algo. ¿Cómo pudimos habernos perdido algo? Exigió Tano. El silencio de la naturaleza los rodeaba. Acércate a los árboles y dime lo que ves. Él hizo lo que se dijo. Los árboles estaban todos allí, creciendo hermosos y grandes. Tenían muchas ramas y hojas para darles algo de sombra. Eso fue bueno porque había sentido que el sol los iba a quemar al principio de las cosas. Pero ahora, mientras los miraba, se alegró de... Espera un momento. Echó un vistazo más de cerca a los árboles, tratando de encontrar algo que no vio en primer lugar. Pero no importaba cuánto mirara, no estaba allí. ¿Dónde están los frutos? Le preguntó Alfire Paragon. Korra y Asami comenzaron a mirar más fijamente a los árboles. Ellos tampoco vieron ninguno. No hay ninguno. Eso es imposible. Dices eso, pero lo has visto por ti mismo. Lo vio, pero aún así era imposible. ¿Cómo es esto posible? Él demandó. Esta isla debería tener algún tipo de vida. ¿Cómo nos llamas? Joe le preguntó. Eso no es lo que quise decir y lo sabes, Shifu, le dijo. Ella se rió y Naruto dijo. En realidad, sería un error llamar a este lugar una isla. Ahora fue el turno de Asami de protestar. Sensei, no puede hablar en serio, le dijo. Es una masa de tierra sola en el mar. Por eso se llama isla. Conozco la definición, Asami. Solo digo que estaría mal llamarlo así. ¿Cómo lo llamarías entonces? Una gran pila de refugio y escombros que ha tenido Agni solo sabe cuánto tiempo para fusionarse y convertirse en una isla. Fue una pregunta que hizo que los tres se detuvieran en seco. ¿Cuántos años tiene este lugar? Preguntó Korra, casi asustada de escuchar la respuesta. Más viejo que Wan cuando nació. Ella tenía razón. No quería saber la respuesta, pero la había escuchado de todos modos. Ella había visto cómo había sido el mundo en ese entonces. Le hizo preguntarse qué le había pasado a este lugar. ¿Y vienes constantemente a entrenar a aprendices?
En realidad, Short Stack, dijo Yue, solo venimos aquí cuando es necesario. Esta solo ha sido mi tercera visita. Asami y Tano compartieron una mirada entre ellos. Su garganta se sentía bastante seca en ese momento y sabía que no era porque había pasado un tiempo desde que bebió algo. Sus pies querían que se diera la vuelta y se alejara, pero sus piernas seguían avanzando. Sensei, dijo, tengo un mal presentimiento de que no debería estar aquí. Bien, le dijo. Eso significa que tu cerebro está funcionando. No estaba contenta de escuchar esa noticia. ¿Por qué tengo ese sentimiento? Probablemente te des cuenta subconsciente de que este lugar es un lugar que no debería haber sobrevivido. El mero hecho de que lo haya hecho envía vibraciones de que está mal que lo estés recogiendo. Lo que dijo era cierto. Ella tuvo la sensación de que esta isla estaba muy mal y que no debería existir. Pero lo hizo. No dijo nada más porque probablemente les daría la respuesta de que se sentirían incómodos. ¿Fue obra de los espíritus? Korra preguntó de repente. Miró al avatar con incredulidad. ¿Por qué preguntaría eso cuando ya habían obtenido respuestas inquietantes? No, no fueron los espíritus, dijo Yue. Naruto se burló y le dijo. Este es probablemente el único lugar al que los espíritus ni siquiera pensarían en acercarse. No dijo más. Continuó la caminata junto a Yue, dejando a los jóvenes muy confundidos y con mucho miedo. Aún así, siguieron a los dos por el sendero. El sol comenzaba a descender de su pico cuando finalmente llegaron al final del sendero. El sendero terminaba en la boca de una cueva. ¿Hicimos una excursión hasta aquí en busca de una cueva? Asami le preguntó a su maestra. La boca de la cueva en sí no parecía siniestra. Las obras de teatro y las historias de radio en la ciudad le hacían creer que la boca de una cueva que conducía a lugares oscuros y peligrosos se vería como una bestia abriendo la boca para comérsela u otras tonterías similares. No había creído tales cosas antes de que comenzara a aprender de Naruto y ciertamente las cree ahora. Aún así, esos malos sentimientos dentro de ella casi gritaban que entrar allí era una mala idea. No, por supuesto que no, respondió Naruto. Hicimos una excursión hasta aquí para ver qué hay dentro de la cueva. Entró en la boca sin dudarlo y Yue estaba justo detrás de él. Los tres restantes no vieron otra opción que seguirlos. Dentro de la cueva se veía bastante normal. El suelo no era más que roca sólida, más allá de la linterna que trajo solo vio oscuridad, y había muchas estalagmitas y estalactitas a su alrededor. Nuevamente, no escucharon ningún tipo de animal dentro de la cueva y eso hizo que el lugar fuera bastante espeluznante. Pero cuanto más se adentraban, más Asami notaba algo. No era demasiado obvio, pero vio indicios de que la cueva era algo más que una cueva. El suelo era demasiado ancho y circular para ser natural. Algo había que hacer aquí, pero ella no tenía pruebas. ¿Cuánto más adentro? Preguntó Tano, dando un paso alrededor de una estalagmita. Naruto y Yue avanzaron con las linternas encendidas y sin miedo en sus pasos. Alrededor de una hora, respondió Naruto. Korra gimió. Tienes que estar bromeando. En realidad, lo es, respondió Yue. Son unos 5 segundos. Los dos se detuvieron, haciendo que sus aprendices y el avatar también se detuvieran. ¿Estaban aquí? Tano preguntó, tratando de mirar a su alrededor. Todo lo que podía ver era la pared de la cueva. Estamos aquí, dijo Yue, su voz se volvió bastante sombría. Se hizo un poco a un lado para que pudieran ver correctamente. Asami vio lo que parecían 2 placas de metal incrustadas en la pared. Estaban hechos de acero y piezas de buena calidad también. Había una almohadilla al lado que tenía botones, alrededor de 12 de ellos. Cada uno tenía un símbolo en ellos. Los 10 primeros tenían los números del 0 al 9 pero no reconoció los 2 últimos. Simplemente parecían un par de líneas unidas para formar símbolos. Encima de la plataforma había una luz roja deslumbrante, casi como si prohibiera intentar esto. Esa misma luz estaba en una especie de lente sobre las losas. Los miró y ella tuvo la sensación de que los estaba observando. Su maestra miró la lente y dijo, soy yo. Es esa vez otra vez. Metió la mano en su camisa y sacó algo, sosteniéndolo en alto. No hubo respuesta, pero la luz se puso verde en el teclado. Extendió la mano y tecleó un código con una velocidad y precisión que Asami sabía que provenía de la experiencia. Las 2 losas se separaron, deslizándose silenciosamente dentro de la pared de la caverna. En el interior había un espacio en el que podrían caber pero lo suficiente.
Cuando siguió a Naruto adentro, sintió el frío metal bajo sus pies y vio que las otras 3 paredes estaban hechas de vidrio. ¿Es esto un ascensor?, preguntó ella, su aliento lleno con la maravilla de ello. Podía ver las similitudes entre este y los de las fábricas de su empresa. Pero este no se parecía a ningún ascensor que hubiera visto antes. No era lo suficientemente grande para transportar cualquier tipo de carga que ella conociera. Solo podían encajar como estaba. Eso significaba que tenía que ser un ascensor diseñado solo para personas. ¡Qué maravilla podría haber sido esto! Joe miró hacia atrás y vio la mirada en el rostro de Asami. Ni siquiera lo pienses, Asami, le dijo. Miró al váter Paragon, sorprendida de haber sido llamada por ella. ¿Qué quieres decir?, ella preguntó. Conozco esa mirada en tu rostro. Es la misma mirada que solía poner Barrick cada vez que tenía una nueva idea o veía algo que lo inspiraba. Mira, simplemente no tomes nada de este lugar, ¿de acuerdo? Hacer eso sería malo. Pero es solo un ascensor, le dijo Korra. Era un ascensor impresionante, podía admitirlo. Pero seguía siendo solo un ascensor. Confía en mí, Short Stack, esto es solo la punta del iceberg. Lo que estás a punto de ver fue otra razón por la que Sokka me eligió a mí en lugar de a Barrick. No habría sido capaz de controlarse si hubiera visto lo que vino. Siguiente. Mientras hablaba de su viejo amigo, su rostro se convirtió en una mueca. Siempre sucedía así cuando tenía que hablar de Barrick. Estás frunciendo el ceño de nuevo, le dijo Naruto. Lo sé. Presiona el botón ya. ¿Qué botón?, preguntó Asami, alejándose del vidrio para ver de qué estaban hablando. Vio a su sensei presionar un botón en la pared junto a la puerta. La puerta se cerró y sintió un cambio de gravedad debajo de ella. Fue un hecho que le dijo lo que estaba pasando al instante. ¿Vamos a bajar? Sí, le dijo Naruto a su alumno. No agregó nada como un comentario un poco realmente sarcástico. Mostraba lo serio que era y que ella también tenía que estar allí. Pero incluso si intentaba igualar su nivel de seriedad, no podía dejar de mirar el ascensor a su alrededor. Era una maravilla tecnológica. Ustedes deberían mirar fuera del vidrio si quieren ver algo que los asuste, les dijo Joe a los 3. Decididamente no estaba mirando por el cristal cuando dijo eso. Probablemente debería haber sido una pista de que no deberían hacerlo. Pero Asami sabía que su curiosidad era demasiado para dejarla pasar. Se volvió hacia el cristal, deseando ver qué había allí. Al principio, no vio nada excepto oscuridad. Pero luego vio formas moviéndose en la oscuridad y se quedó boquiabierta. ¿Estamos bajo el agua?, Korra preguntó a su lado, su boca también cayó. Sí, lo somos, dijo Joe. ¿Miedo, no? ¿Estás bromeando? Esto es increíble. Asami dijo, incapaz de apartar los ojos de la vista. El elevador debe haber sido hecho de un material de construcción muy duradero para soportar las presiones del agua del océano. Korra tampoco podía apartar los ojos de la vista. A medida que el ascensor bajaba, notó que había más formas en el agua. Estas formas no eran como las formas de los peces que habían visto momentos antes. Eran más bloques y redondeados al mismo tiempo. Ella no sabía qué hacer con ellos al principio. Pero a medida que avanzaban, vio más y más llenas. Aparentemente, todos estaban agrupados y, sin embargo, podían formar su propio espacio, empujando hacia arriba. No fue hasta que perdió de vista las primeras formas que una sospecha se formó en su mente. Miró hacia abajo y vio más formas debajo, estirándose hasta que no pudo verlas. Pero no eran llenas. Eran edificios, como los de Ciudad República. ¿Vamos a bajar a una ciudad?, preguntó a los paragones, sus ojos nunca se apartaron de las hienas. Lo somos, respondió Naruto. Intentó ver el borde pero todo lo que pudo ver fueron edificios y más edificios. ¿Qué tan grande es?, ella preguntó. Parece que es tan grande como Beshinse. Déjame decirte de esta manera. Inspiró la creación de Beshinse y, sin embargo, al mismo tiempo, lo hace parecer un pueblo pequeño. Pero eso no fue posible. No debería ser posible. Basingse era la ciudad más grande de los países doblados. Era tan grande que la gente encontraba su ubicación en los mapas buscando sus paredes. Si esta ciudad era lo suficientemente grande como para hacer que Basingse pareciera pequeña, las meras implicaciones de eso fueron suficientes para hacer que su mente se tambaleara. Tenía que ser una ciudad que se extendía sobre un cuarto de continente. Tengo una pregunta, dijo Tano, con los ojos pegados al cristal también. Joe preguntó. ¿Qué pasa, Tano?
Si esta ciudad es tan grande, ¿qué hace en el fondo del mar? Esa fue una pregunta que llamó la atención de Asami de inmediato. Trajo otra pregunta a su mente. Si esta ciudad está en el fondo del mar, ¿cómo es que podemos bajar a ella desde una cueva? Porque, dijo su sensei, esa cueva se formó alrededor de la torre más alta que se haya construido jamás. Técnicamente hablando, el ascensor no desciende a la ciudad. Asciende a la cima de la torre, donde el gobernante de la ciudad y la tierra vivió. Era una respuesta que solo les dio más preguntas, preguntas que querían que fueran respondidas pero al mismo tiempo no las respondieron. Los tres se miraron. Solo había una pregunta en sus mentes que se atrevieron a hacer. ¿Qué pasó aquí? Preguntó Korra. Lo descubrirás muy pronto, le dijo Yue, todavía de espaldas al cristal. El resto del viaje se hizo en silencio. Eventualmente, las formas se desvanecieron en la oscuridad total. El ascensor se detuvo poco después y las puertas se abrieron. Está bien, todos fuera, ordenó Naruto. Además, no intentes explorar. ¿Por qué? Preguntó Tano. Él ya nos dijo, le recordó a Asami, no podemos llevarnos todo. Si vamos a explorar, corremos el riesgo de encontrar algo que llevarnos. Eso es eso, reconoció su sensei. Pero también se debe a que el eje central es el único lugar que logró mantener fuera el agua. Si vas a explorar, hay una gran posibilidad de que hagas que el agua entre a toda velocidad y todos muramos. Ahora vamos, tenemos que irnos. Los aprendices y el avatar se quedaron detrás de los paragones cuando salieron, muy temerosos de lo que sucedería a continuación. Dado lo que les dijeron y lo que vieron, esperaban que el lugar estuviera medio sumergido en agua y completamente oscuro. Pero en cambio, no vieron fugas y recibieron luz de grandes estructuras similares a lámparas en los techos. Le recordaban a Asami las luces industriales de las fábricas, solo que más poderosas. Una vez que superó el miedo de estar rodeada de agua que le llegaba a la cintura, comenzó a mirar a su alrededor mientras caminaban. Lo que vio la dejó absolutamente asombrada. Las paredes y el techo fueron hechos completamente de metal. No vio vigas de soporte ni siquiera bordes donde terminaban las paredes y empezaba el techo. Honestamente, parecía que estaban construidos juntos y, sin embargo, sabía que eso era imposible. ¿Cómo diablos fue esto posible? Se preguntó a sí misma. Los métodos de construcción deben haber sido muy avanzados. Probablemente harían que lo que hemos estado creando parezca algo de la imaginación de un niño. La caminata fue corta y terminó frente a otro juego de puertas. Se abrió sin que nadie tocara nada, algo que asombró aún más a Asami. Korra vio la expresión de asombro en su rostro y se acercó a ella. ¿Estás impresionado por una puerta? Ella preguntó. Estoy impresionada por una puerta que se abrió cuando nos acercamos y nadie tocó nada para abrirla en primer lugar, respondió ella. Ni siquiera podía comenzar a imaginar lo que se necesitaría para que algo así sucediera. Atravesaron las puertas y se encontraron en lo que, a sus ojos, parecía ser una oficina. Pero llamarlo oficina no sería suficiente para describirlo. Era demasiado grande para llamarlo propiamente una oficina. Quizás era más una sala del trono que una oficina. Podía ver el trono en ruinas sentado cerca. También podía ver los estantes que cubrían las paredes, extendiéndose por el pasillo. Se preguntó cuántos de esos estantes estaban llenos de libros. ¿Qué es este lugar? Le preguntó a Naruto. Esa sola pregunta demuestra que tienes un fideo por cerebro. Gritó una voz. Si no sabes qué es este lugar, cierra la boca hasta que alguien se digne a decírtelo. No te enseñaron correctamente, muchacha. Era una voz que de alguna manera logró tener un acento extranjero del que nunca había oído hablar y también tenía una cualidad que no podía ubicar. Si se hubiera visto obligada a describirlo, habría dicho que sonaba como si viniera de una máquina. Pero aún no era suficiente para describirlo adecuadamente. La voz misma había resonado por todo el salón, haciéndola girar la cabeza para ver de dónde provenía correctamente. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Estás ciega o algo así, niña? ¿O no puedes simplemente ver qué diablos hay frente a ti? Exigió la voz. Quizás si bajaras un poco la voz, podría encontrarte más fácilmente, sugirió Naruto. Hubo un poco de humor y Asami juraría que estaba sonriendo. Oh, no te pongas tan alto y poderoso conmigo, muchacho. Todavía recuerdo el momento en que pensaste que era un fantasma. Te disparaste 20 pies en el aire. Estabas escondiendo las sombras cuando te conocimos. Era una preocupación legítima. Ahora, ¿podrías bajar la voz?
Hubo un momento de pausa antes de que la voz volviera a hablar. Allí, ¿estás feliz? Era mucho más bajo ahora y podía decir que venía de frente a su sensei y Yue. Sí, gracias. Naruto los miró y dijo. Asami, Tano, Korra, pasen al frente. Lo hicieron un poco vacilantes. No sabían qué era lo que iban a ver y eso los ponía nerviosos. Pero cuando finalmente vieron a quién pertenecía la voz, se detuvieron y miraron con asombro. Asami había leído sobre el rey Tierra Kuei que tenía una mascota que era conocida como un oso, no un oso ornitorrinco, un oso gopher, un oso zorrillo o un oso armadillo, solo un oso, lo cual era raro, llamado Bosco. Lo que estaba mirando se parecía de Bosco, solo que más pequeño, de pie sobre dos piernas y de alguna manera logrando tener una expresión de molestia en su rostro. Tano vio lo mismo y se sorprendió tanto como ella. Simplemente hizo vocal lo que estaba pensando. ¿Qué y qué demonios estamos buscando? Yo podría decir la misma maldita cosa. Respondió el pequeño oso. Parecía que te tiraron debajo de una navaja y te corriste peor. ¿Qué diablos le pasó a tu cabello, muchacho? ¿Decidiste intentar que un hacker de malezas te lo cortara o algo así? ¿Y tú? Dijo, volviendo su atención a Asami y apuntando con una garra que de alguna manera logró parecer acusadora. Yo. Ella respondió. Sí tú. Decía. ¿No te dije ya que tienes un fideo por cerebro? No hagas preguntas estúpidas o redundantes. Ella no sabía qué decir. Esta fue una especie de primera experiencia para ella. ¿De acuerdo? El osito no pareció muy contento de escucharlo, pero lo aceptó de todos modos. Todos, este es Biao, los presentó Naruto. Ha estado cuidando este lugar. Es un oso parado sobre dos patas, dijo en voz alta su aprendiz. Técnicamente hablando, es una máquina en forma de oso de peluche parado sobre dos piernas, la corrigió Yue. Máquina. Respondió el oso indignado, girando la cabeza para mirarla. ¿Has olvidado tus modales desde la última vez que estuviste aquí, muchacha? Soy un as en pleno funcionamiento ocupando este cuerpo, muchas gracias. Lo siento, Bio, se disculpó de inmediato. Me olvidé. Cuando superó su sorpresa al ver la cosa, Asami naturalmente sintió curiosidad por el oso. Escuchar que era una máquina hizo que se preguntara cómo llegó a ser así. Se movía por sí solo, sin apoyo que ella viera y tenía una amplia gama de movimientos junto con una voz completamente funcional. ¿Qué significa as? Ella preguntó. Espíritu artificial, le dijo Naruto. Ella volvió a mirarlo, sorprendida de nuevo. ¿Él es qué? Él asintió. Bio aquí es el primer y único espíritu creado por humanos. ¿Pero cómo? Ella preguntó. La idea sonaba imposible, pero ella se maravilló ante la mera posibilidad de ello. Su maestra la miró fijamente y dijo. Es una de esas cosas que no puedes llevar contigo, Asami. Ella se desinfló ante esas palabras, decepcionada. Todas estas maravillas a su alrededor y ni siquiera podía llevarse una escarpa con ella. Por otro lado, estaba empezando a comprender por qué Barrick tendría dificultades para estar aquí. Cuando volvió a mirar al oso, vio que estaba mirando a Korra. La miraba con bastante intensidad y, a medida que pasaba cada segundo, su rostro se oscurecía. Muchacho, ¿qué diablos estoy mirando aquí? Exigió con voz tranquila y contenida. Asami sintió un escalofrío recorrer su espalda. Escuchar esa voz calmada la asustó más que escucharla enojada. Korra parecía nerviosa pero se tragó su nerviosismo y dijo. Mi nombre es Korra. Me importa una mierda cuál es tu nombre, niña. Lo que quiero saber es por qué eres una maldita farsa y te atreves a pararte frente a mí. Ella estaba asombrada por esas palabras. Estaban llenos de tal veneno y repugnancia. Pero luego se enojó. ¿Quién diablos se creía este trozo de piel y máquina para mirarla así? Abrió la boca pero Yue colocó una mano sobre su hombro. No es una buena idea, Korra, dijo. Solo espera y escucha. Estoy esperando, muchacho, dijo el oso de nuevo. Naruto parecía imperturbable por el veneno y el peligro de su boca. Es como ella dijo, Bio. Se llama Korra, dijo. Ella es conocida como el Avatar. ¿Avatar? Repitió el oso. Su. Su. No dijo nada por un largo momento, optando por mirar a Korra. Todavía había repugnancia en sus ojos, pero Asami también vio algo más. Parecía, anhelo. ¿Cómo fue eso posible? Ese oso o espíritu artificial o lo que sea les había hablado con tanta hostilidad.
¿Cómo podría tener algún tipo de emoción de anhelo adjunta? ¿Qué está haciendo ella aquí? Preguntó finalmente. Pensé que se había decidido que ella y los de su clase nunca aprenderían sobre este lugar. ¿Mi tipo? Repitió Korra. Se sintió un poco insultada por esas palabras. Parecía que se suponía que ella era algo más que humana. Naruto se inclinó y le susurró al oído. Tus predecesoras, Korra. Se inclinó hacia atrás y miró a Bio. Estamos rompiendo el protocolo. Miró por un momento más y luego se dio la vuelta. Bien, solo mantén esa cosa lejos de mí. Asegúrate de que no hable a menos que yo quiera que hable. Oye, no soy una cosa. Estalló Korra. Eres una cosa. No se volvió y la golpeó como ella pensó que lo haría. Siguió alejándose, atravesando una puerta del otro lado. Los paragones fueron tras él y los aprendices los siguieron. Korra consideró quedarse donde estaba, solo porque podía. Pero era infantil y se dio cuenta de que era infantil. Corrió tras ellos. La habitación contigua albergaba una especie de carruaje metálico. Asami se detuvo por un momento y lo analizó. Parecía una mezcla entre un compartimento de tren y un satomóvil. Pero tampoco estaba tan lleno de bloques y también estaba al aire libre. Había unas 5 filas detrás de la parte delantera del vagón y cada fila tenía 3 asientos. Eso significaba que podía transportar hasta 15 personas más el conductor. Muchacha, ¿qué diablos estás haciendo? Exigió el oso. Volvió a la realidad y la miró. Estaba sentado en el asiento del conductor y parecía molesto de nuevo. Lo siento, no pude evitarlo, le dijo. Soy ingeniero. Este tipo de cosas son fascinantes. Si dices que lo es. Personalmente, me importa una mierda. Dijo esas palabras, pero miró el carruaje con un cariño que ella sabía que solo provenía de conducir durante tanto tiempo que sabía todo sobre él. Muy bien, suban todos al tranvía. Tomen los asientos que quieran. Excepto usted, le dijo a Korra. Siéntete en la parte de atrás. Quería protestar, pero una mirada de Naruto la sofocó. Ella solo asintió con resentimiento y se fue a la parte de atrás. Una vez que se sentó, se conformó con observar un agujero en la parte posterior de la cabeza del oso. No te desquites con él, explicó Naruto en voz baja mientras se sentaba en la fila frente a ella. ¿Por qué no habría de hacerlo? Es él. Él, Korra, la interrumpió. Ese oso ha vivido más que cualquiera de nosotros. Si quiere ser llamado macho, llámalo macho. Eso no tenía sentido para ella. Era un espíritu, uno que supuestamente había sido creado por humanos y metido dentro de un oso. Incluso si sonaba como un chico, todavía era un espíritu. No tenía género. Quería decirle esto a Naruto, pero la expresión de su rostro era firme. Bien, estuvo de acuerdo, él es el que está siendo grosero conmigo. Lo sé. Tiene una historia. El tranvía se puso en marcha, levitando del suelo y avanzando a una velocidad que no creía que pudiera alcanzar un satomóvil. Pero ella todavía estaba enfocada en Naruto. ¿Qué es? Solo espera, dijo, volviendo la cabeza hacia el frente. Lo descubrirás muy pronto. Quería protestar, que él se lo dijera ahora. Pero no tenía sentido. Sabía que el anciano solo le diría o le mostraría lo que mencionó cuando tuviera ganas y ni un momento antes. Así que se recostó en su asiento, abriendo los brazos como si fuera dueña del espacio. Miró hacia adelante y vio que Tano y Asami estaban en la fila justo detrás del oso. Estaban inclinados hacia adelante, casi ansiosos por ver lo que se avecinaba delante de ellos. Verlos así, ansiosos por ver lo que les esperaba tan lejos de ella, la puso celosa. Ella también quería estar allí arriba con ellos. Pero en cambio, ella estaba de vuelta aquí, como un rechazo. El viaje duró unos 20 minutos antes de detenerse en el par de puertas más grande que habían visto hasta ahora. El oso dio tantas vueltas que Asami se habría perdido tratando de regresar a la sala del trono / oficina. Cuando se bajó del tranvía, sintió como si sus piernas fueran de gelatina, temblando cuando intentaba quedarse quieta. Pero a pesar de ese sentimiento, había una gran sonrisa en su rostro y miró hacia el tranvía con nostalgia. No te hagas ideas, muchacha, le dijo brevemente Bio mientras saltaba del asiento del conductor. Sé que tu profesor te habló de las reglas. Lo hizo, pero una chica puede soñar, ¿verdad? Él frunció el ceño. Aquí no lo harás, cerebro de fideos. Recuerda eso o haré que te arrepientas. Él se alejó antes de que ella pudiera responder. Siguieron al oso a través de las puertas.
Cuando se cerraron detrás de ellos, de repente se sumergieron en la oscuridad. ¿Qué? Preguntó Asami, girando su cabeza para ver lo que podía. Pero todo lo que vio fue solo oscuridad. Dale un momento, Asami, le dijo la voz de Joe desde esa misma oscuridad. Esto sucede cada vez. Las luces volvieron a encenderse, brillando tan intensamente que tuvo que cerrar los ojos. Cuando finalmente los abrió, se ensancharon en estado de shock al verlos. Había una estatua frente a ella que era aproximadamente la mitad del tamaño del estatuto del Avatar Aang Memorial, pero tenía el mismo nivel imponente. Pero eso no fue lo que la sorprendió. Lo que la sorprendió fue el hecho de que estaba mirando una estatua del Avatar Aang. Era la misma cara, el mismo tatuaje de flecha. Era asombroso lo mucho que la estatua se parecía al hombre. Pero había diferencias. Esta estatua tenía cabello que caía hasta la parte posterior de sus hombros. También llevaba una armadura que parecía un poco fuera de lugar con el entorno. Parecía algo que habría usado un guerrero de la Guerra de los 100 años. Sin embargo, el detalle más distintivo fue la expresión de su rostro. Las expresiones que había visto en Avatar Aang eran amables, generosas, a veces graciosas. La familia de Tenzin tenía las fotos para probarlo, y cuando tenía que serlo, severas. Ella no vio ninguna de esas expresiones en esa estatua. Vio arrogancia y condescendencia, pero también indignación e ira. La estatua parecía decir que era invencible, pero de alguna manera fue derrotada y no podía creer que fuera verdad. ¿Qué es esto en el nombre de los espíritus?, exigió Korra. Asami miró en su dirección y vio que estaba mirando la estatua con indignación. ¿Se supone que esto es algún tipo de broma? ¿Qué he dicho de que hablas, farsa?, exigió el oso. Ahora estaba parado frente a la estatua como una especie de protector. Al menos, eso es lo que le pareció al aprendiz de Naruto. Ciérralo, espetó el avatar. No estoy hablando con usted. Giró la cabeza para mirar a los Paragons. ¿Esto es una broma? Difícilmente, dijo yo con total seriedad. No bromearíamos sobre esto. No si pudiéramos. Miró la estatua y se estremeció. Solo mirarlo me da escalofríos. ¿Cómo puedes decir eso? Es Aang. ¿Lo conocías? Korra, ese no es Aang, le dijo Naruto bruscamente. Ella giró la cabeza en su dirección. ¿Qué? ¿Cómo no puede ser Aang?, exigió. Miró la estatua. Porque eso estaba allí la primera vez que vine aquí, cuando Aang apenas tenía tu edad. No es él. Entonces, ¿quién es? Hizo una pausa y consideró sus palabras. Si quieres ser técnico al respecto, es una estatua de la última encarnación de la Primera Orden. Ella no entendió esas palabras. No entenderlo solo la irritaba más. Solo dime ya. Nadie la reprendió por perder los estribos de esa manera. En cambio, Joe miró a Naruto y vio. Estamos aquí, le dijo al Fire Paragon. Bien, podríamos empezar. Él asintió con la cabeza. Está bien, estuvo de acuerdo, pero primero, una lección de historia. Miró a los tres jóvenes, al avatar en particular, con una mirada inquisitiva. ¿Quién aquí conoce los orígenes completos del avatar? Asami y Tano se quedaron en silencio. Parecía redundante responder esa pregunta cuando estaban justo al lado del avatar, especialmente cuando ambos sabían que ella literalmente había hecho un viaje a través de la memoria para conocer los orígenes del avatar. Entonces, cuando Korra habló, se quedaron en silencio. El avatar comenzó cuando Wan se fusionó con Raava durante la convergencia armónica, explicó. Usaron la convergencia armónica para hacer que la fusión fuera permanente. Juntos, derrotaron a Baatu, lo sellaron en el árbol del tiempo y cerraron los portales espirituales. Wan pasó el resto de su vida viajando, tratando de llevar la paz a las personas que luchan. Cuando finalmente murió, se reencarnó en Avatar Nubia, el primer avatar de aire control. Cuando terminó, miró a los adultos y al oso con una mirada desafiante. Ella conocía su historia. Ella lo había visto por sí misma. Ella los desafió a decir que estaba equivocada. La mitad de la derecha, dijo finalmente Naruto. Ella se quedó quieta y luego le frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Eso es lo que pasó. Sacudió la cabeza. Pedí la historia completa del avatar. Solo has descrito los comienzos de la Segunda Orden. ¿La Segunda Orden?, repitió ella, realmente confundida por sus palabras. ¿De qué estás hablando? Está hablando de la Primera Orden, dijo el oso con disgusto. Realmente eres un maldito farsante si no lo sabes.
Nunca lo han sabido, Bio, le dijo Yue. Sonaba como si ella se lo estuviera recordando. Ese era el punto. Él resopló con burla. Entonces edúcala. Korra quería replicar algo feroz, dar una reprimenda que picaría la nariz del oso. Pero una mirada de su tía y todos esos pensamientos se desvanecieron con tristeza. Hola, chicos. Tano le dijo a Korra y Asami. Echa un vistazo a las esquinas. Asami miró y vio 4 estatuas más. Estaban hechos del mismo metal que el primero, pero también parecían más altos que este. Todos extendieron los brazos con las manos apretadas alrededor de cadenas de hierro. Una mirada condenatoria de juicio se había colocado en sus rostros mientras miraban a la estatua que estaba en el centro de ellos. Se preguntó si eso tenía algo que ver con la expresión de la estatua que se parecía a Aang. Los contó de nuevo y el número sumó 4. Vio los medallones que estaban tallados para colgar alrededor de sus cuellos y lo supo. Estos son nuestros predecesores, ¿verdad? Le preguntó a su maestra, ¿los primeros? Naruto asintió. Muy bien, Asami, le dijo. Sí, estos son los paragones originales, los líderes de la rebelión contra el tirano. Bio hizo una mueca y gruñó en silencio ante el título, pero nadie realmente se dio cuenta. ¿Por qué se rebelarían? Preguntó Korra. Golpeó su espada contra el suelo. Mira abajo. Sus ojos se agrandaron cuando miró hacia abajo. No se había dado cuenta de que estaban de pie sobre un mapa tan ancho y grande que literalmente cubría una cuarta parte del suelo. La masa de tierra en el mapa no le era familiar y cuando miró a Tano y Asami, pudo ver que tenían la misma mirada perpleja que sabía que tenía en su rostro. Volvió a mirar la masa de tierra, tratando de averiguar de alguna manera qué era exactamente. Había algunas islas alrededor de los bordes, pero la mayor parte de la tierra era un gran continente. Siguió mirando y mirando hasta que pudo haber memorizado cada detalle del mapa. Pero todavía era desconocido para ella. Había algo familiar en ello, solo una pista. Pero no fue suficiente para engañarla y fue suficiente para volverla posiblemente loca. Apartó la mirada y miró a los Paragons. ¿Qué es esto? Es un mapa, le dijo Yue. Puedo ver que es un mapa, tía Yue. Pero, ¿de qué es un mapa? Ella sonrió un poco y asintió con la cabeza. Buena pregunta. Naruto se hizo cargo de la explicación. Es un mapa de este lado del planeta antes del final de la Primera Orden. Asami levantó la vista del mapa. Espera, eso no puede estar bien, protestó ella. ¿Y por qué no? Preguntó. Ella señaló hacia abajo en el mapa casi acusadoramente. Esto no se parece en nada a los 5 países. Dije que fue antes de que cayera la Primera Orden, respondió. Ha pasado mucho tiempo. Las cosas cambian. Vio la obstinada negativa en sus ojos. Ella no quería creerle. No estaba enojado por su negativa. Se alegró por ello. Aquí, dijo, caminando hacia la parte superior derecha del mapa. Usó la vaina de su Zanpakuun para dibujar un límite imaginario. Intenta ver la parte en la que estoy parado como el reino de la tierra. Miró hacia donde él dibujó la línea y trató de verla. Estaba allí, débilmente, y solo se incluía a la República Unida. Pero ella todavía podía verlo. Una vez que lo vio, miró y vio los otros países también, vagamente. Estaban adheridos a la masa de tierra y todavía parecían estar siendo moldeados y formados. ¿Qué sucedió? Naruto se volvió sombrío y serio. Esa es una respuesta con una historia adjunta. Golpeó el suelo delante de él. Obedecieron la silenciosa señal de pararse frente a él. ¿Estás listo? Sí, respondió Tano. Bio resopló audiblemente, lo cual era un poco extraño de escuchar de un oso. Jodida respuesta equivocada, muchacho, le dijo. Bio, por favor déjame hacer esto, le dijo el Fire Paragon. Lo que sea. Acaba con esto de una vez. Se alejó de ellos, rodeando el borde de la estatua. Todavía podían verlo, pero solo débilmente contra la base de la estatua. Naruto se aclaró la voz, recuperando su atención. Al principio, cuando este mapa era la verdad, no había control. ¿Qué? Korra gritó. Él la miró irritado. Sucedió, supéralo. Te explicaré si se me permite ir sin interrupciones. Lo siento, se disculpó. Gracias. Ahora, como estaba diciendo, nadie podía doblar. Pero no fue un impedimento. La gente progresó y creció y mientras hubo conflicto, se pudo resolver para que la paz pudiera tener nuevamente. Sabían de la espíritus y los honró, lo cual los espíritus aceptaron.
Con todo, era un buen momento para vivir. Pero luego algo cambió. ¿Qué hizo? Asami preguntó reflexivamente. Él la miró y ella entendió el punto silencioso. Lo siento, no pude evitarlo. Trata de contenerte, le dijo. Sí, sensei, dijo con la cabeza inclinada. Como decía, algo había cambiado. Los espíritus previeron que una cosa terrible vendría al mundo, tanto espiritual como mortal. Vieron que comenzaría en el mundo mortal y cuando se hiciera allí, irrumpiría en el mundo espiritual y consumirlo. Eligiendo detenerlo en el mundo mortal, decidieron crear un alma con el poder de los 4 elementos. Todos se unieron y vertieron una parte de su esencia en esta alma y cuando estuvo llena estalló, lo enviaron al mundo mortal. El alma nació en un niño en un pueblo de tamaño moderado. Incluso desde el principio, todos sabían instintivamente que él era diferente de los otros niños. Los niños se mantuvieron alejados de él por eso y cuando comenzó a mostrar su habilidad para doblar el aire y la tierra a su alrededor, el agua en el río y el pozo, y el fuego en su pozo, fue aislado aún más, tratado como un monstruo, atormentado. Los espíritus no hicieron nada para intervenir. Habían hecho lo que tenían que hacer. Y sabían que sería una influencia para él, que lo haría humilde y respetuoso. Tenían razón y estaban equivocados. Lo terrible nunca llegó y el aspirante a héroe era un marginado que no tenía nada que pudiera usar sus poderes contra sí mismo. Entonces, en cambio, golpeó contra el mundo, subyugando a su ciudad natal a su gobierno al matar al alcalde y sus verdugos. Pero no había terminado allí, no cuando había otras tierras que conquistar. Salió hacia ellos, obligándolos a doblegarse a su voluntad. Pronto, la gente comenzó a seguirlo por respeto, miedo, y el anhelo de su poder en cuestión de años, había forjado un imperio de toda la masa de tierra y gobernó desde la misma ciudad que lo excluyó. No era un gobernante benévolo ni siquiera bueno. Sus seguidores dirigían el imperio con una flagrante corrupción. Si la gente protestaba o intentaba oponerse al imperio, él mismo se abalanzaba sobre ellos y los obligaba a arrodillarse una vez más. Si deseaba tener una mujer en su cama, solo tenía que exigirla y ella vendría, no importaba si era casada, prometida o soltera, venían y de sus entrañas salían sus hijos, pero los vio a todos y los descartó como débiles, porque nunca fueron lo suficientemente fuertes para hacer lo que él podía. Manejar los 4 elementos. Solo podían manejar uno. No fue difícil para ellos entender lo que estaba diciendo. Pero pensar en eso hizo que sus ojos se abrieran aún más. Eran los Benders originales, se dijo Asami a sí misma. Era cierto lo que dijo su sensei. Ningún hijo de un avatar ejercía el poder del avatar. Nadie había esperado que los hijos de Avatar Aang tuvieran todos sus poderes. En realidad, esperaban heredar solo su aire control. Cuando Korra tuviera hijos, no tendrían sus poderes excepto su agua control. Miró al avatar pero su atención no estaba en ella. Su maestro continuó su relato. Su reinado fue largo y horrible, llegando hasta los nietos de sus primeros nietos. Los que habían conocido su verdadero nombre pronto comenzaron a morir y así solo quedó su título, el tirano. A medida que comenzó a envejecer y cansarse, incluso mucho después de debería haberlo hecho, la gente se aferraba a la esperanza de que la pesadilla terminaría y el imperio se desvanecería. El tirano también consideró el futuro, cuando finalmente comenzó a sentir que se acercaba el fin para él. Temía lo que vendría después y lo que sucedería con lo que había creado. Hacía mucho tiempo que había decidido que ninguno de sus hijos era lo suficientemente digno para sucederlo. Pero él no quería que su imperio cayera en la nada. La mayoría habría aceptado que su tiempo había terminado, pero Tirán creía que él era diferente, que podía hacerlo diferente. Y después de años de investigación, encontró lo que él creía que era una manera. Cuando los planetas se alinearon, fue al techo del mundo. Desde allí, rompió la barrera entre los mundos y cruzó al mundo de los espíritus. Tan pronto como cruzó, los espíritus se dieron cuenta de su presencia y sus intenciones. Todos se apresuraron a detener su creación, pero él era demasiado poderoso y demasiado experimentado para ellos. Los atravesó con facilidad y continuó a través de su mundo sin obstáculos. Intentaron muchas veces detenerlo, pero cada vez fallaron. Finalmente, encontró lo que buscaba en el mundo de los espíritus. El río de la eternidad a través del cual todas las almas regresan cuando sus cuerpos mueren y se van cuando renacen. Ningún alma viviente se había metido en sus aguas antes de eso. No lo detuvo. Con su último aliento, se paró en el centro del río y se hundió.
La cantidad de energía espiritual que se desprendió de esa acción singular, junto con la convergencia armónica, causó una reacción violenta y rasgó otro agujero en el tejido de los mundos. ¿El portal del sur? Preguntó Korra, una sensación de temor creciendo en su estómago. Ella ya sabía la respuesta, pero quería escucharla de su boca. Él la miró con fastidio. ¿Por qué ustedes, los jóvenes, siempre deben interrumpirme? ¿Fue el portal del sur? Suspiró exasperado. Sí, lo era. Pero ya lo sabías, ¿por qué lo preguntaste? Miró el mapa, tratando de encontrar el polo norte pero también de evitar su mirada. Tan solo quería asegurarme. Por supuesto que sí. Joe miró a su compañero Paragon. Olvídate del sarcasmo y continúa con la historia. Él le dio una mirada desagradable antes de volverse hacia los jóvenes. El tirano aparentemente se había ido y, como todos pensaban, el imperio se desintegró rápidamente. Pero mientras algunos esperaban que los buenos tiempos volvieran, las personas más hambrientas de poder comenzaron a luchar para forjar sus propios reinos. Lo que se había mantenido durante años cayó más rápido. En una semana. Las guerras duraron años, hasta que de repente surgió un niño con los poderes del tirano y comenzó a tomar el control de las tierras. Marchó a través del imperio en ruinas, devolviéndolo a la vida y subyugando a todos los que intentaron luchar contra él. Cuando su conquista había terminado, se sentó en lo alto del trono del tirano y proclamó que él era el tirano venido de nuevo. Al sumergirse en el río de la eternidad, obtuvo el control de su propia alma. Pudo retener su conciencia original cuando se reencarnó. Aunque pasarían algunos años antes de que surgiera con éxito. La esperanza que tenía la gente de que el tirano se había ido para siempre, murió allí. Gobernó como lo había hecho antes y cuando volvió a morir, había esperanza de que la primera vez fuera solo una casualidad. La lucha comenzó de nuevo y el tirano regresó, esta vez en el cuerpo de una niña. El ciclo se repitió una y otra vez. Cada vez que moría y renacía. Se hizo evidente que con cada nueva reencarnación, las habilidades del tirán Tenpendin volverían a cero. Cada nueva encarnación tendría que volver a aprender las habilidades. Cuando fueran competentes en cada arte de Bending, el tirán finalmente tomaría el control del cuerpo y la personalidad anterior se desvanecería en el abismo. Sus propias habilidades regresarían a él y no habría más necesidad de lecciones. ¿Cuánto tiempo le llevó volverse competente? Preguntó Korra. Bio se asomó desde las sombras lo suficiente para mirarla. Deberías intentar usar tu cabeza. ¿O es un concepto novedoso para ti? Joe aprovechó ese momento para intervenir antes de que las cosas se pusieran feas. Miró a la figura de su sobrina y preguntó. Korra, ¿alguna vez te has preguntado por qué al avatar siempre se le dice quién es cuando cumple 16? Realmente no lo había hecho. Le habían dicho cuando era una niña pequeña y eso fue después de que comenzó a presumir en la casa. A Aang le habían dicho cuando tenía 12 años debido a lo que se había estado gestando en los 4 países en ese momento y terminó huyendo. Pero por cada avatar antes que ellos, fueron proclamados avatar en su 16º cumpleaños. Abrió la boca para decirle a Joe que era una tradición, pero se detuvo. Esto no iba a ser algo tan simple como eso. De hecho, tendría que pensarlo. El aire se sintió un poco húmedo en su piel mientras pensaba en ello. Quizás fue porque estaban tan lejos bajo el agua. ¿Por qué estoy pensando en eso? Se preguntó a sí misma. Fue una distracción. Necesitaba concentrarse en la pregunta. Afortunadamente, recordó algo que Katara le había dicho cuando terminó Agua Control, después de haberle preguntado sobre su predecesor. Su tía abuela le contó todo acerca de por qué había corrido en primer lugar. Es porque ahí es cuando el avatar tiene un control real sobre sus emociones y es hábil en su control inicial, respondió finalmente. Sí y no. Ella parpadeó y se confundió. ¿Qué quieres decir con eso? El oso volvió a abrir la boca, pero Joe giró la cabeza hacia él. Ella me preguntó a mí, no a ti, Bio. Déjame explicarlo, por favor. Bien, muchacha, dijo en un gruñido, lo que de alguna manera hizo que su acento fuera más fuerte. Ella le dio una última mirada de advertencia antes de volver a mirar a Korra. Sí, esa es la razón que te dan en esta era. Pero no siempre fue así. Comenzaron a contarle al avatar cuando tenía 16 años porque, en algún nivel subconsciente, recuerdan que el tirano poseía por completo sus encarnaciones cuando cumplió 16. Korra estaba atónita. Probablemente no debería haberlo hecho, pero no vio los hechos de esa manera hasta que estuvieron bien preparados para ella.
Lo único que pudo decir en respuesta fue: «Oh. Vaya», repitió Tano, mirándola. Su rostro mostraba lo mucho que no podía creer que ella hubiera dicho eso. ¿Eso es todo lo que vas a decir a eso? Vamos a seguir adelante, ¿de acuerdo? Volvió a mirar a Naruto y preguntó: ¿Podrías continuar, por favor? Parecía un poco sorprendido. Pensó que iba a tener que anular el argumento para volver al punto. Pero aquí estaba ella haciendo su trabajo por él. Por supuesto, Korra, dijo. Gracias. No hay problema. Aclaró su voz una vez más y comenzó de nuevo. Ahora, el tirano gobernó durante incontables años. Cuando murió, la lucha se volvió cada vez menos una opción viable. ¿Por qué tratar de gobernar tu pequeño pedazo de tierra cuando tu emperador simplemente regresaría y te devolvería a tu lugar? Ni siquiera los espíritus podían enfrentarse al tirano, y ellos fueron quienes lo crearon. Las lágrimas entre los mundos se habían estabilizado en portales y el tirano solía ir al mundo de los espíritus. Lo hizo para poder traer de vuelta a los espíritus y doblarlos. A su voluntad, lo que a menudo tenía éxito en hacer. Los ponía a trabajar canalizando su energía para impulsar el imperio, convirtiéndolos en el combustible que hacía funcionar todo. Cuando la demanda crecía, iba y conseguía más espíritus para trabajar. Ahora, como probablemente puedas imaginar, hubo rebeliones contra él a lo largo de su encarnación. Hizo una pausa y miró las 4 estatuas a su alrededor. La última y única rebelión exitosa fue liderada por estos 4, cada uno con sus propias quejas personales. Asami miró las estatuas de nuevo, un poco más de cerca esta vez. 2 eran hombres y 2 eran mujeres y la única prenda que tenían en común eran los medallones alrededor de sus cuellos. Los hombres estaban heridos pero no tenían las mismas cicatrices. El paragón con el hacha atada a la espalda llevaba un parche en el ojo derecho y tenía la mitad de una sonrisa tallada en el lado izquierdo de la boca. El otro hombre se parecía un poco a Lord Zuko en su juventud, aunque con una cicatriz de quemadura que se extendía sobre ambos ojos y le daba algo que parecía una máscara. Ella frunció el ceño mientras miraba la cicatriz de la quemadura. Espera, eso es. Volvió a la época en que Naruto le había presentado al líder de los arqueros de Yuyan, Meiyu. La cicatriz en el paragón se parecía terriblemente a la pintura facial que Meiyu había usado. De hecho, si suavizara las asperezas, diría que era prácticamente idéntico. Tendría que ser algo que le preguntara a su maestra más tarde. Cuando miró a las mujeres, notó que en realidad no tenían cicatrices en la cara. Pero miró a la mujer más baja más de cerca y vio que la expresión de su rostro no llegaba a sus ojos. En realidad, no era nada por lo que pasar por sí solo, pero también vio que los ojos estaban hechos de alguna manera para que se vieran pálidos. Está ciega. La otra mujer no tenía cicatrices y tenía un bastón contra su espalda. Pero su expresión era probablemente la más dura de las 4. Asami miró esa cara y sintió que estaba siendo juzgada por hacer algo mal. Le hizo preguntarse qué era lo que tenía contra el tirano que la enfurecía tanto. Otra cosa que tomó nota fue que parecía la más joven de todas. Estos 4 se unieron en rebelión, explicó Naruto mientras miraban, porque el tirano se había ocupado de ellos personalmente. El primer Fire Paragon era un cazador que estaba cazando cuando accidentalmente se encontró con el tirano. Afirmando que el cazador estaba invadiendo en sus propios terrenos de caza, el tirano lo quemó en la cara. El primer Bater Paragon fue un soldado al que se le dijo que fuera el compañero de entrenamiento del tirano. Cuando logró darle un golpe, al tirano le arrancaron un ojo para que pudiera recordar su lugar. El primer Paragon de la Tierra, la cegó porque ella se negó a seguirlo a su cama. Entonces, ¿cuál era su problema con el tirano? Preguntó Tano, mirando a Paragon. Ella no se ve como si estuviera herida. Ella no lo fue. Su hermano pequeño fue la última hueste del tirano, dijo, mirando hacia atrás a la estatua en el centro. Todos lo miraron, digiriendo la información de eso. Tal vez fueron las estatuas, pero no pudieron ver ninguna similitud entre los dos. En cualquier caso, los 4 se unieron y comenzaron a conspirar para derrotar al tirano. La gente comenzó a unirse a su causa y comenzaron una rebelión real. Planearon varios ataques contra la ciudad capital, eliminando partes clave que podrían obstaculizarlos. Pero sabían que si no se ocupaban del tirano, todo sería en vano. Así que mientras entrenaban a sus cuerpos, también buscaron la ayuda de los espíritus que aún estaban libres de su alcance. Un espadachín errante les enseñó cómo empuñar una espada y los ayudó a crear armas que derribarían a un espíritu. Los ojos de Asami se posaron en la espada que sostenía como bastón.
Él captó su mirada y asintió brevemente, confirmando lo que estaba pensando. Pero fue un espíritu como ningún otro con el que se habían encontrado que les enseñó lo que necesitaban saber, cómo evitar que el tirano usara todo su poder contra ellos cuando llegara la pelea. Regresaron a la ciudad y continuaron tramando su rebelión. No pasó mucho tiempo antes de que la conspiración se convirtiera en acción y los rebeldes barrieron la ciudad, derrocaron al gobierno e instaron a la gente a unirse a ellos o huir. No fue así. No sucedió en un día o incluso en una semana, pero los rebeldes ganaron terreno en la ciudad constantemente. Cuando casi terminó, los líderes vinieron aquí, al centro de la ciudad, y se enfrentaron. No sabemos qué tan extenso fue la batalla, dijo, haciendo una pausa para mirar a Bio. Pero sabemos que fue lo suficientemente malo como para causar que el mundo cambiara. Tano y Asami volvieron a mirar el mapa e imaginaron el mundo moderno sobre él. Había una buena parte de la masa terrestre que faltaba en su imaginación. ¿Hicieron que cambiara? Preguntó Asami, mirando a su maestra. Él asintió y dijo, sí. Mierda, exhaló Tano mientras levantaba la espalda. Había una mirada de asombro horrorizado en su rostro. No podía culparlo por tenerlo. Lo más probable era que también estuviera en su cara. Eso es decirlo a la ligera, Tano, le dijo Yoe a su estudiante. La destrucción que causaron en su lucha hizo que la tierra se doblara y se rompiera. El océano se precipitó donde pudo y llenó las nuevas áreas. Ese bosque sagrado que fueron entrenados se transformó en un pantano y eso estaba en un terreno elevado. Pero eso significaría que la gente murió. Ya estaban muriendo en la lucha por tomar la ciudad. Estaba horrorizado por la forma casual en que ella dijo esas palabras. No le sentó bien. Tal vez fue porque todo estaba tan atrás en el pasado que a ella no le importaba, pero él pensó que era horrible. ¿Nadie hizo nada al respecto? Le dio a su aprendiz una mirada que le preguntó por qué se molestaría en hacer esa pregunta. Sucedió sin previo aviso. Nadie podría haberlo planeado. Eso no es cierto, respondió Naruto. Alguien lo planeó. Tano volvió a mirar al anciano. Sonaba increíble, pero también la mayor parte de lo que habían estado escuchando. Alguien los salvó. Alguien pidió ayuda para salvarlos, su último mentor. A medida que el océano se precipitaba, la gente encontró tortugas león entrando en la ciudad, pidiéndoles que subieran a bordo para estar a salvo. Escuchó a Korra jadear suavemente por la sorpresa. Cuando miró por encima, vio la expresión de comprensión en su rostro. Ella sabía lo que querían decir esas tortugas león, y él también. Sí, Korra, le dijo. La ciudad de donde vino Wan, todas las ciudades que se construyeron sobre las espaldas de las tortugas león, no eran ciudades porque siempre estaban allí. Las tortugas león habían venido como barcos de refugiados para llevarlos a un lugar seguro. Ella no sabía qué decir a eso. Había algo que se pudiera decir. Todo lo que había aprendido al observar la vida de Wan estaba siendo puesto patas arriba y tirado por la ventana. No sabía si quería recordar esto si pudiera. ¿Qué pasó después? Preguntó ella, queriendo saber el final. La pelea entre el tirante y los Paragons originales terminó con Paragon asestando el golpe mortal con lágrimas en los ojos. Cuando el alma del tirante abandonó el cuerpo, ya debilitado por los golpes asestados por sus armas, apareció su último mentor. En el ruinas de la torre del tirano, tomó el alma y la dividió en tres partes. Todo el mal que el tirano había hecho tomó la forma de un espíritu y se llamó a sí mismo. Baatu, terminó Korra, con horrorizada comprensión apareciendo en su rostro. Naruto estaba realmente molesto por todas estas interrupciones. ¿Te gustaría terminar la historia? Le preguntó al avatar. Ella se limitó a mirarlo con continua sorpresa horrorizada. Sabía lo que vendría después, pero no dijo nada. Entonces continuaré. Todo el bien que hizo el tirano, porque había bondad en él y en sus encarnaciones, también tomó forma y se llamó a sí mismo Raaba. Los dos espíritus se vieron e instantáneamente quisieron pelear. Pero antes podía hacer cualquier cosa, el mentor los arrojó a ambos atrás en el tiempo, al comienzo de la creación misma. Allí, tomarían los mantos de oscuridad y luz respectivamente y lucharían entre sí continuamente. Espera, ¿hay algo mal con eso?, pensó Asami para sí misma. Si fueran enviados atrás en el tiempo, habrían estado en el principio. Si estuvieran al principio, habrían puesto su poder en la creación del tirano. Baatu podría haber querido hacer eso, pero sabía que Raaba nunca lo habría permitido. ¿Algo en tu mente, Asami? Preguntó Naruto. Solo trato de averiguar la parte del tiempo, le dijo.
No te molestes en intentarlo. Sokka y yo lo intentamos y lo único que obtuvimos fue un fuerte dolor de cabeza. Fueron enviados al pasado y vivieron allí hasta que pasaron el momento en que fueron enviados de regreso. Antes de que cruzaran ese momento, lo que representaban eran solo conceptos. Después, todos sabían quiénes eran. Pero eso no tiene ningún tipo de sentido. Si vivieron en el tiempo antes de que fueran creados, habrían sido conocidos por otros. No solo se escondieron de los otros espíritus. Lo hicieron y no lo hicieron, muchacha, le dijo Bio. Su acento todavía era fuerte, pero comenzó a sonar menos enojado que antes. Los espíritus con los que hablé cuando tuve la oportunidad siempre dicen que recuerdan que los dos siempre estuvieron, pero nunca pueden recordar los detalles. Ella no vio nada malo en esas palabras. La gente olvida cosas todo el tiempo, le dijo al oso. Era un hecho natural de la vida. Por eso se creó la palabra escrita en su mente, para que la gente no olvidara las cosas. Los humanos olvidan las cosas, le dijo sin rodeos. Los espíritus no. Asami, dijo Ye, Raaba y Baatu son paradojas. Consideró esas palabras pero no podía creerlas. Era simplemente demasiado fantástico. ¿Paradojas? Repitió ella. Joe asintió. Así es como pueden regresar si alguna vez son destruidos. Pensé que era porque la luz no podría existir sin la oscuridad o viceversa. Cuando Korra le habló de ese concepto, tuvo sentido. No había nada en el mundo que solo tuviera un lado. Naruto consideró sus palabras antes de decir, bueno, eso funciona si quieres traer la parte mística para una explicación. ¿De qué otra manera habría funcionado? Le preguntó a su maestra. Esto era algo que necesitaba saber o la molestaría en la parte posterior de su cabeza. La única forma en que realmente podrían morir sería si se mataran entre sí al mismo tiempo. Esa es la única forma en que terminarían sus paradojas. Espera, dijo Tano, mirando hacia abajo a tres dedos. Nos falta uno aquí. Miró a los paragones. Dijiste que el mentor derramó el alma del tirano en tres partes. ¿Quién fue la tercera? Él mismo, le dijo Naruto. ¿Y qué? La tercera parte no era ni el bien ni el mal. Era el aspecto humano del tirano. El mentor lo convirtió en un espíritu y lo envió de regreso al pasado. Allí, observaría, aprendería y se convertiría en el mentor. O, como lo conocemos hoy, Shifu. Asami estaba asombrada y sabía que eso se reflejaba en su rostro. El espíritu fantasmal que rondaba a los Paragons era parte del tirant. Si ella no conociera a su propio sensei, habría pensado que estaba mintiendo o inventando una muy buena historia. ¿Qué humano? Ella le preguntó. El tirano vivió mucho tiempo, ¿verdad? ¿Qué humano es él? No lo sabemos, respondió honestamente. Nadie lo sabe. Podría ser la última hueste del tirano o podría ser el humano original o algún tipo de mezcla entre todas las vidas. Probablemente sea mejor que nadie sepa esa verdad. Fue firme en su voz, demostrando que quería decir lo que dijo y que deberían dejarlo así. Tano se quedó en silencio mientras asimilaba todo esto. Era mucho en lo que pensar, y mucho menos considerar. Sus ojos se posaron en el oso de pie contra la estatua. ¿Tú qué tal? Preguntó. ¿Cuál es tu parte en todo esto? Dijiste que eres un así que fuiste hecho por humanos. No cualquier humano, dijo Bio, interrumpiéndolo. Fui creado por el propio Tirant. Fui su compañero y amigo, y lo fui aún más por el cuerpo en el que me puso. Hizo un gesto hacia el cuerpo. ¿Por qué eso? Porque este oso que ves aquí fue el único compañero que realmente tuvo en su infancia. Incluso cuando comenzó a gobernar su imperio, mantuvo esta cosa alrededor. Mi palabra fue la única en la que el tirano realmente confió. Sonaba triste mientras terminaba sus palabras y sus ojos cayeron al suelo. Entonces, ¿por qué estás aquí? Alguien tiene que cuidar este lugar, muchacho. ¿Eres tan estúpido como para no ver eso? La ira brotó en él. Este oso de peluche realmente estaba empezando a ponerlo nervioso con su actitud grosera. Le recordaba demasiado a su antiguo yo. Abrió la boca para replicar pero vio la mirada en el rostro del oso. Estaba esperando la réplica. Bueno, Tano no le iba a dar la satisfacción. Cerró la boca y dijo. No quise decir eso. Si eras amigo del tirano, ¿por qué sigues vivo? La mirada en el rostro de Bio desapareció y en su lugar estaba la tristeza. Porque fui yo quien dejó entrar a los Paragons para luchar contra él, dijo. Incluso yo sabía que se había vuelto loco mucho antes. Korra se quedó en silencio.
Ella no se movió de su lugar. Todo lo que escuchó, cada bit, sonaba como si fuera imposible. Pero de alguna manera, en una parte profunda de ella que nunca antes había mirado, sabía que era verdad. No se preguntó por qué ninguno de sus predecesores sabía sobre el tirano por sí mismos. Esa respuesta ya se la dieron ella misma y Naruto. Ella fue el comienzo de la Tercera Orden y había perdido conexiones con todos los avatares de la Segunda Orden. Lo mismo debe ser cierto para el primero. Aún así, era tan difícil de creer. ¿Es todo verdad? Le preguntó a nadie en particular. ¿No me estás engañando? Naruto la miró. Vio su confusión mezclada con un pequeño horror. Si no crees mi historia, ve a echar un vistazo al museo, le dijo. Está más allá de la estatua. Señaló alrededor de la estatua del tirano con su Zanpakuno. Todo el eje central se convirtió en un museo sobre el tirano, por lo que Paragons estaría convencido. ¿Todo ello? Preguntó Asami, casi incrédula. Bio la miró y dijo. Tuve mucho tiempo para hacer ajustes en el lugar, muchacha. El oso se apartó de la estatua y les dio la espalda. Vamos. Te llevaré adentro. Tanto Naruto como yo ya habían visto el museo y no tenían muchas ganas de volver a verlo. Así que esperaron en el pequeño café de la entrada. ¿Qué museo estaría completo sin un pequeño café? Mientras los demás salían a explorar. La espera duró horas, pero no se sorprendieron por la duración de la misma. Sabían que sería así de largo. Había tanto aquí. Había un ala entera para la primera vida del tirano solo. Naruto estaba escribiendo algunas ideas para su libro cuando las escuchó regresar. Miró hacia arriba y vio a los aprendices y al avatar parados en la entrada. Se levantó de la mesa del rincón y se acercó a ellos. ¿Cómo estuvo? Preguntó. No respondieron de inmediato ya que todavía estaban tratando de filtrar todo lo que habían visto en el museo. Tenía arte, esculturas, artefactos, todo sobre la era del tirano. Incluso tenía simulaciones para mostrar las batallas que se hacían y la vida de las personas que habían vivido entonces. Fue aterrador, horrible. Pero la tecnología que vieron fue tan asombrosa. Las máquinas que hacían las simulaciones por sí solas eran tan asombrosas que Asami hubiera jurado que eran mágicas. Korra no había compartido su entusiasmo. Ella había estado en silencio y sombría durante todo el recorrido. Miró a Naruto y Yue con una mirada de complicidad no deseada. ¿Todo es real, no? Ella les preguntó. Su figura de tía asintió. Lo es, Korra. Lo siento. No sabía por qué lo lamentaba, pero no se molestó en preguntarle. En cambio, preguntó. ¿Cuántas encarnaciones del tirano había? Fue Bio quien le respondió. Estaba sentado en una mesa cercana. ¿Viste los estantes en la sala del trono, verdad? Le preguntó a ella. Su voz era tan grosera como antes, pero aún le guardaba algo de rencor. Ella asintió y él continuó. Cada libro en esos estantes trata sobre una encarnación del tirano. Le gustaba leer sobre encarnaciones anteriores para recordar los detalles. Los libros que viste son solo una fracción de la cantidad total. El resto no pude salvarlo. Asami, Tano y Korra se quedaron quietas y digirieron esas palabras. Habían visto los estantes y se habían extendido a lo largo de la sala del trono, a ambos lados. Pero si eso era solo una fracción, ¿cuántos estantes y libros había en esa habitación? La posibilidad de la cantidad de encarnaciones asombró a Korra. Eso tiene que ser más grande que la totalidad de mi predecesor. Pensó para sí misma. El Fire Paragón dijo. Tenemos una última cosa que mostrarte. Miró al avatar. Esto es solo para Paragones. Tendrás que quedarte aquí. Está bien, estuvo de acuerdo sin protestar. No le importaba si se quedaría con un oso al que no parecía gustarle. Ella no quería ver más. Se sentó en la misma mesa que vio y observó cómo los Paragons llevaban a sus aprendices a la parte de atrás. Cuando desaparecieron más allá de una puerta, ella dijo. Lo siento. Bio la miró, enojado porque ella estaba hablando con él pero también con perplejidad. ¿Para qué? Le preguntó a ella. Por dejarte sola aquí abajo. Sabía que ella no era el tirano, pero era lo más parecido a él para el oso y tenía la sensación de que al tirano no le habría gustado que su amigo estuviera atrapado aquí. Él no la atacó como ella esperaba. En su lugar, optó por decir, no es tu culpa. Me lo merezco de todos modos. Es mi penitencia. La habitación a la que los Paragones llevaban a sus aprendices era lo suficientemente amplia como para coincidir con el café exterior, pero solo la mitad de larga. ¿Qué es este lugar? Tano preguntó.
Simplemente parecía ser oscuridad absoluta para él. Esta es nuestra versión de recordar a nuestros predecesores, dijo Yue. Extendió la mano hacia la pared y esta brilló con un suave color turquesa por su calidez. Mostrar la foto reciente. Toda la habitación brilló en un cálido color turquesa antes de convertirse en un blanco pálido. Asami no tuvo la oportunidad de preguntarse sobre el cambio de color porque estaban demasiado ocupados mirando la imagen frente a ellos. Asami estaba particularmente asombrada. No sabía qué estaba mirando exactamente. De alguna manera parecía ser un cruce entre una imagen y una estatua. No podía decidir qué era porque ninguna imagen era tan alta y ninguna estatua parecía tan plana. ¿Qué es esto?, preguntó ella, sus ojos nunca dejando la vista. Me dijeron que se llamaba holograma, le dijo Naruto. Está hecho de energía. ¿Cómo? Ella preguntó. Si era energía, tenía que saber cómo se hacía. Lo siento, Asami, no puedes saber eso. Su entusiasmo murió un poco ante esas palabras. Correcto. Joe le devolvió una mirada. ¿Realmente lo miraste o simplemente lo miraste con los ojos? Ella estaba un poco insultada por eso. Por supuesto que le he echado un vistazo. Es una foto de ustedes. El holograma, una palabra interesante, esa, era de 4 personas y ella los conocía a los 4. Uno era su propio sensei, que se veía exactamente igual que ahora. Los otros 3 eran Yue, GNG y Bumbi. Todos parecían más jóvenes y un poco más en pie. Así es, dijo Naruto, estirando la mano hacia la imagen y moviendo el dedo hacia la izquierda. La imagen cambió. Esta vez, era un Naruto mucho más joven junto a Sokka, Suki y June. Todos parecían tener 20 y tantos años. ¡Wow!, dijo Asami con asombro. Ella no vio cómo lo hizo. También fue un poco sorprendente ver cuán diferente se veía su sensei cuando era más joven. Podía ver por qué él siempre decía que las damas lo asaltaban cuando no tenía cuidado. La imagen cambió de nuevo y ella frunció el ceño. Supuso que eran Paragons. El Fire Paragon tenía un aire de nobleza que combinaba con su ropa, el Earth Paragon era el más joven y tenía la sonrisa más grande de todos ellos, el Butter Paragon usaba un sombrero que cubría un velo alrededor de su cuerpo, y el Air Paragon tenía una mirada tranquila en su rostro que parecía decir que estaba bien donde quiera que fuera. Pero ella no sabía quiénes eran. ¿Y estos tipos son? Tano preguntó en voz alta antes de que ella lo hiciera. Mis predecesores, dijo su maestra con voz sombría. Ambos se quedaron en silencio. Sabían lo que les sucedió a estos 4, ya que Avatar Roku y los eruditos del Avatar los mataron o los obligaron a esconderse. Fue una tragedia que fue seguida por el comienzo de la Guerra de los 100 años. Pero a pesar de la tristeza, Asami se preguntaba algo. ¿Fueron ellos los únicos que fueron derribados por el Avatar? Yu negó con la cabeza. No, no lo fueron. El Avatar que intenta arruinar o destruir a los Paragons ha sucedido antes. Pero siempre nos aseguramos de no morir. Nuestros fundadores juraron vigilar siempre al Avatar y asegurarse de que nunca dobleguen el mundo a su voluntad de nuevo. Puede que hayamos sido cazados, forzados a escondernos, o asesinados por la persona que juramos vigilar, pero nunca nos extinguimos. El Avatar se reencarna y siempre volvemos para ver el siguiente. Sus palabras hicieron que ambos se pusieran de pie más altos y más derechos. Ahora entendían por qué los Paragons cumplían con su deber. Antes de que lo supieran, pero no fue hasta ahora que lo supieron en toda su profundidad. El Avatar podría mantener el equilibrio del mundo, pero mantuvieron el mundo a salvo del Avatar. Si Korra alguna vez quiere conquistar los países de control o destruirlos, estarán allí para detenerla. Probablemente dolería hacerlo porque ella era su amiga, pero aún así lo harían. Se alejaron del holograma y se enfrentaron a sus maestros. Entendemos, dijo Tano. Naruto los miró a ambos. ¿De verdad? Asami lo miró directamente a los ojos. Hacemos. Miró a Yue, quien asintió una vez. Ambos sabían que la lección había sido aprendida y la pregunta respondida. Bueno. Bajó la mano y Yue apartó la suya de la pared, volviendo a sumergir la habitación en la oscuridad. Cuando te conviertas en Paragons, regresa a esta isla para que tu foto se agregue a la galería. Podrás venir a la isla cuando quieras, simplemente no lo conviertas en un hábito. Nosotros no quiero que otras personas se enteren de este lugar. ¿Entendido? Sí, le respondieron ambos. Siguieron a sus maestros fuera de la habitación y luego regresaron a la superficie con Korra, dejando atrás lo que era su historia y lo que sería su legado.
Sensei, tengo un par de preguntas, dijo Asami mientras regresaban con Korra y Bio. ¿Qué pasó con los civiles que eran vender cuando huyeron? Las tortugas león les quitaron sus poderes, no queriendo que sucediera el mismo tipo de poder corrupto en sus caparazones, respondió. ¿Cuál es el segundo? ¿Qué pasó con esa cosa terrible contra la que se suponía que debía luchar el tirano? Su rostro se tensó y por un momento, ella se preguntó si había hecho la pregunta equivocada. Pero luego se relajó y dijo. Se originó en el otro lado del mundo. Fue detenido por mi antepasado, el shinobi encontrado. Fin del capítulo.